Buenas, hoy arrancamos con el tercer vídeo del volumen 2 de Accel World, que incluiría los capítulos 7 al 9. Si quieren que siga con esta saga de vídeos, espero que me den su apoyo para que salga el volumen 3. Espero que les guste el vídeo, y que me lo hagan saber en los comentarios, ya que con eso me ayudas muchísimo. Capítulo 7. ¿Quién es? Haruyuki balbuceó en un tono que no podía llamarse voz. Aproximarse al hipervigilante rey amarillo por la espalda sin ser visto y encima atravesar su armadura como si fuera de papel, sin siquiera usar un ataque especial. Pero aún más importante, siquiera a quién se le ocurriría meterse en medio de un enfrentamiento directo entre reyes. Casi como si hubiera oído hablar a Haruyuki, una sombra surgió desde detrás del rey amarillo. Una silueta gris oscura que asimilaba esencialmente la caída de la noche. En el instante en que el más leve resplandor acarició su superficie, brilló como si la luz reflejada estuviese filtrándose. Todo el cuerpo del misterioso intruso estaba envuelto en una armadura de plata ennegrecida con una superficie espejada. Aunque este aspecto guardaba cierto parecido con Silver Crow, la figura era completamente diferente. Estructura pesada como un caballero de la Edad Media, voluminosos hombros, pecho y codos. Su mano derecha, envuelta en un enorme guantelete, sostenía una espada de doble filo que parecía casi tan larga como alto era su dueño, y cuya punta, afinándose hasta casi desaparecer, atravesaba al rey amarillo desde la espalda. Lo que atrajo aún más la atención fue la cabeza del caballero en vez de la espada. Llevaba un casco en forma de capucha con largos cuernos, que se extendían hacia la espalda desde ambos lados. Sin embargo, en el lugar donde normalmente debería haber algún tipo de rostro, no había nada. Dado el ángulo del sol, el interior de la capucha debería haber estado iluminado y sin embargo estaba simplemente pintado de un negro lúgubre, como si la propia oscuridad hubiera tomado forma física y estuviera acechando allí. Si Haruyuki forzaba mucho la vista, podía ver algún tipo de cosa negra como el carbón retorciéndose en la superficie como si fuera una criatura viva. Un caballero de plata ennegrecida con una máscara oscura. Inmediatamente antes de que su nombre se deslizara de la boca de Nico a sus pies, Haruyuki conectó de la misma manera. Probablemente era. Tenía que ser, la armadura de la calamidad. Chrome Disaster. Tras estas roncas palabras, Nico continuó en un susurro, ¿cómo? Es demasiado pronto. Deberíamos haber tenido un día entero de sobra. Haruyuki no tardó en adivinar el motivo de su conmoción. Se habían sumergido en el campo neutral ilimitado 2 minutos antes de que el tren que transportaba al verdadero ser de Chrome Disaster, el Burst Link de nivel 6 de la Legión Roja, Cherry Rock, llegara a Ikebukuro. Dado que aquí el tiempo fluía 1000 veces más rápido que en el mundo real, esos 2 minutos equivalían a 33 horas. Existía una sola respuesta. Cherry Rock, el habitante de esa armadura, había acelerado mientras aún se encontraba en el tren y aparecido en este mundo. Esto era entendible en un duelo normal, que duraba como mucho 1,8 segundos en el mundo real. Pero estaban en un mundo de orden superior del que no se podía escapar una vez que el jugador se sumergía en él, a menos que consiguiera llegar a un punto de salida. Dejar tu cuerpo del mundo real presionado contra el de otras personas en el tren, nada menos que en un transporte público, era un acto que sobrepasaba la osadía y entraba de lleno en la imprudencia. Cherry, estás tan demente que ni siquiera pudiste aguantar 2 minutos. Murmuró Nico con voz ahogada. Sin embargo, Haruyuki no podía leer ese tipo de locura en el quinto Chrome Disaster, de pie en el borde occidental del cráter. Su físico no era especialmente poderoso. Apenas medía 170 centímetros y era mucho más pequeño que el cuarto Chrome Disaster que habían visto en el archivo de repetición que Kuroyuki me mostró el día anterior. Su forma era la de un humano ordinario. Se mantenía en silencio, casi de brazos cruzados, empuñando la espada que atravesaba al rey amarillo, pero sin hacer nada más. ¿Por qué no se liberaba al rey amarillo? ¿Por qué se limitaba a mirar en silencio a Chrome Disaster, con la cara orientada hacia atrás todo lo que podía? Un segundo después, Haruyuki obtuvo su respuesta. Shuro. Un extraño alarido brotó abruptamente. No era una voz humana ni el de una bestia. No era una alarma. Se trataba de un aullido desconocido que nunca antes había escuchado. Su origen era la oscuridad que acechaba en el rostro del caballero.
Una oscuridad con sustancia real surgió junto con este grito de debajo de la capucha caída hacia atrás del yelmo, solidificándose inmediatamente en una forma particular, una hilera de triángulos afilados tocándose entre sí por encima y por debajo de la capucha. Colmillos. Unos colmillos negros como la tinta sobresalían del borde de la capucha, casi como si la totalidad del casco formara una boca. Con un sonido húmedo, la boca se abrió. En la densa oscuridad del interior, dos ojos pequeños y perfectamente redondos brillaban con un tenue color rojo. Al instante de presenciar esto, Sheshou Radio se puso finalmente en movimiento. Más arrojándose que alcanzando con ambas manos su espalda, sujetó la espada que lo atravesaba e intentó arrancarla. No se había movido antes porque se había quedado helado, atormentado por el terror. Incluso Kuroyukime a poca distancia, permaneció en silencio, todavía manteniendo su pose. No parecía tener miedo, pero Haruyuki pudo percibir una leve vacilación. Aunque tenía la oportunidad de atacar, no era el tipo de situación que facilitaba tomar decisiones rápidas sobre a cuál de los avatares apuntar. Chrome Disaster, la armadura de la calamidad, acercó al rey amarillo quien luchaba por liberarse de la espada, a su enorme boca, casi como un trozo de comida apuñalado con un tenedor. Cuando la mandíbula, abriéndose aún más, se acercó al hombro redondo e hinchado del avatar del payaso, un líquido claro y viscoso surgió de sus colmillos. Dizit Firecracker, Sheshou Radio gritó con voz aguda, a punto de que le mordieran el hombro. Tras una nube de asqueroso humo amarillo, el avatar ensartado explotó y desapareció. Autodestrucción. Haruyuki abrió mucho los ojos, pero enseguida vio que el mismo humo amarillo se elevaba a unos 5 metros de distancia con el payaso emergiendo desde el interior de la nube. Probablemente se trataba de un ataque especial del tipo espejismo/diagonal escape. Con pequeñas chispas esparciéndose desde el agujero en forma de cuchilla de su armadura pectoral, el rey amarillo retrocedió varios metros. Tras ordenar a sus avatares subordinados que se acercaran, finalmente habló. Perro patético, ¿acaso olvidaste quién es tu amo y ahora vienes a entrometerte ignorando tus órdenes? Bueno, está bien. Si tienes tanta hambre adelante, cómete a Blackie que está ahí delante. Aunque no es un color que estimule mucho el apetito, ¿verdad? Jajajaja. Se rió, pero en su voz había una tensión que no trataba de ocultar. Abriendo y cerrando sus negras fauces con un estruendo, Chrome Disaster miró por turnos al rey negro y al rey amarillo, cada uno de pie a la misma distancia. No había nada ni remotamente parecido a un jugador luchando por decidir contra quién luchar en este gesto. Era la mirada de una criatura que evaluaba a qué presa atacar. Aquel rostro que no era un rostro dirigió despreocupadamente la mirada hacia el fondo del cráter. Su mirada se posó momentáneamente sobre el rey rojo, silencioso y cubierto de heridas, pero no mostró ningún signo de emoción ni siquiera al ver a su propio comandante de la legión. Giró el rostro hacia Haruyuki, de pie sobre el estabilizador de su espalda. Repentinamente. Sintió como si la extraña voz le llegara directamente al núcleo de su cerebro. Sin interrupciones, como si fuera un animal o una máquina. Déjate comer. Permite ser devorado, convertirte en carne. Lo que era más aterrador que cualquier otra cosa era que el tono de la voz en sí era con toda seguridad el de un chico de la misma edad que él, antes de ser distorsionada. Haruyuki sintió que una especie de pánico le recorría la espina dorsal, uno que nunca antes había sentido en el mundo acelerado. Dejando a un lado la naturaleza ajena de la tecnología de la aceleración, Brain Burst era, como mucho, un juego de peleas. Los combates que habían tenido lugar hasta ese momento en el cráter de Ikebukuro Sur habían sido extremadamente horripilantes, pero aún así, no escapaban del ámbito de los juegos, aunque por muy poco. Era cierto que, si la emboscada del rey amarillo hubiera tenido éxito y hubiera logrado cazar a Nico o a Kuroyukime, a ambas se les habría desinstalado Brain Burst a la fuerza y nunca más habrían experimentado el placer de visitar el mundo acelerado. Pero ese habría sido el final del juego y sus vidas cotidianas en el mundo real habrían continuado después. Si la voz que acababa de oír pertenecía realmente al Burst Link llamado Chrome Disaster, entonces dentro de esa armadura plateada ennegrecida, el chico llamado Cherry Rook, el jugador que supuestamente disfrutaba de este juego, ya no existía. Kuroyuki me dijo que el Enhanced Armament invadía la mente de su usuario. Haruyuki lo creía y dudaba de igualdad forma, pero el hecho de que la humanidad de la persona envuelta en la armadura ya se había perdido en gran medida se transmitía claramente en esa breve afirmación.
Y ese fenómeno probablemente no se limitaba al mundo acelerado. Quienquiera que estuviera dentro de esa armadura no podría vivir en paz en el mundo real. Nico, él ya está. No lo digas. El Rey Rojo adivinó astutamente el significado que transmitía el tono tembloroso de Haruyuki. Puede que aún estemos a tiempo. Si podemos destruir la armadura aquí y ahora, quizá. No terminó de susurrar. ¡Ruo! ¡Oh! Chrome Disaster volvió a rugir ferozmente, como si quisiera destruir la esperanza expresada por Nico. Cambiando bruscamente de dirección, encaró hacia el Rey Amarillo. Llevó la gran espada de su mano derecha hasta el hombro y extendió la mano izquierda frente a él, con sus 5 dedos en forma de enormes garras. Y entonces ocurrió algo sorprendente. A pesar de que la armadura no pronunció ningún nombre de ataque, uno de los avatares rojos reunidos muy cerca del Rey Amarillo fue succionado por la mano izquierda de Chrome Disaster a una velocidad alarmante. Los dedos de la armadura se clavaron en el torso del desafortunado avatar con un estruendo metálico. ¡Ea! Mientras un grito agudo escapaba de su garganta, el tipo de color rojo intentó girar el rifle que tenía en la mano derecha hacia la cabeza de la armadura. Haruyuki se dio cuenta abruptamente de que era el tipo de largo alcance quien había estado protegiendo al avatar interferente. La boca del fusil brilló y un rayo blanco a su lado estuvo a punto de ser disparado a quemarropa. Pero justo cuando estaba a punto de ocurrir, el brazo derecho que sujetaba el arma fue desgarrado desde la base. El rayo rozó el casco de Chrome Disaster y salió disparado inútilmente hacia atrás. Haruyuki ni siquiera fue capaz de ver el tajo que le arrancó el brazo. Y entonces, ¡rooo! Junto con este grito, Chrome Disaster abrió de par en par los colmillos que recubrían su capucha. De un mordisco, el hombro derecho del avatar rojo fue devorado, perdido en la oscuridad de las fauces. ¡Aún! El grito de sufrimiento que se oyó fue tan brutal que hizo que Haruyuki quisiera taparse los oídos. El dolor del daño en el campo neutral ilimitado era el doble que en el campo inferior. Lo más probable es que este tipo rojo estuviera experimentando ahora el mismo nivel de dolor que sentiría su cuerpo en el mundo real, el de ser devorado por un animal salvaje. Las docenas de enormes dientes perforaron fácilmente la armadura del avatar. Un semicírculo fue arrancado desde el hombro hasta el pecho y el brazo izquierdo cercenado cayó al suelo. ¡Ah! La cabeza del avatar se agitaba ante la intensa agonía de que le arrancaran el estómago y perdiera los 2 brazos. Cuando terminó de masticar y volvió a abrirse de par en par, la boca de Chrome Disaster se tragó la cabeza agitada. El rocío diseminado que acompañaba al aplastamiento húmedo era un efecto de chispas, o fragmentos de armadura, o la carne del avatar. Los gritos cesaron abruptamente. Unos segundos después, los restos del avatar, tras perder toda la cabeza y quedar sin fuerzas, se fundieron finalmente en un pilar de luz y se desintegraron. Mi visión se tambalea demasiado, pensó Haruyuki. Tardó un rato en darse cuenta de que el motivo era que le temblaban tanto las rodillas que chocaban entre sí. Eso no era un duelo. Tampoco fue violencia, ni matanza. Era depredación. Simplemente un comportamiento instintivo, tomar la carne y sangre del avatar capturado junto con sus burst points. Al mismo tiempo que se detenía el movimiento ascendente y descendente de los colmillos negros, Haruyuki vio una luz de color rojo intenso recorrer las costuras de la armadura de plata ennegrecida. Un fenómeno parecido al robo de puntos, pero también de algún tipo de energía. Lo más probable era que se tratara de Dran, la habilidad de absorción de HP que Kuroyukime había mencionado el día anterior. ¡Rooo! Chrome Disaster levantó la cabeza y rugió desde lo más profundo de su garganta. Perro rabioso. Parece que no tengo elección. Es lamentable, pero el programa se cancela. Todo el mundo al punto de escape de la estación de Ikebukuro, gritó el Rey Amarillo. Al dar la orden, la docena de miembros restantes de la Legión Amarilla se desvanecieron hasta volverse semitransparentes, aparentemente utilizando algún tipo de movimiento especial. Los avatares, ahora como sombras nebulosas, evacuaron el cráter con notable rapidez y se retiraron hacia el noroeste. Aunque ya estaba claro que su plan se había estropeado, la voz del Rey Amarillo alejándose, regresó al campo con una última mueca de desprecio. Jejeje, roja y negra, algún día volveré a invitarlas a nuestro maravilloso y encantador carnaval, eso si aún tienen ganas de luchar después de haber sido devoradas por este perro, jejeje. Jajajajaja. Si hubieran evaluado la situación con calma,
podrían haber adoptado una estrategia para interferir en esta retirada, hacer que Chrome Disaster los atacara y luego tomar la cabeza del Rey Amarillo. Pero Harusuki no podía mover un solo dedo y mucho menos decir nada. Lo único que podía hacer era permanecer de pie sobre la placa de armadura de Scarlet Rain, acobardado como un animal pequeño bajo la mirada de un depredador absoluto. Luchar contra eso, dejarlo indefenso y golpearlo con el Judgment Blow a quemarropa, y se supone que debo ayudar en la tarea. De ninguna manera. No puedo hacerlo. Es decir, me está costando mucho permanecer aquí y no huir gritando. Mientras le rechinaban las rodillas y los dientes, Harusuki observó cómo Chrome Disaster permanecía encorvado e inmóvil. Era la pose de un carnívoro incapaz de resistirse a perseguir y masacrar a sus presas, en este caso, los miembros de la Legión Amarilla huyendo, dispersándose en todas direcciones. Harusuki rezó que simplemente lo dejaran ir a cazar a la Legión Amarilla. Sin embargo, detrás de Chrome Disaster, mientras iniciaba su feroz carrera, Death by Piercing. La voz de Kuroyukime sonó con valentía. La espada de su brazo derecho apoyada sobre la izquierda avanzó en línea recta, acompañada de un enorme ruido como el de un motor a reacción. El brillo violeta que envolvía la hoja se expandió y extendió en línea recta a lo largo de casi 5 metros, coloreando el mundo a su alrededor de forma deslumbrante. El increíble poder de ataque liberado comprimió el aire virtual y la vista hacia el otro lado vio distorsionada como un resplandor de calor. El sonido agudo de destrucción chirriante rugió, pero lo que fue cortado inmediatamente fue solo el cuerno extendiéndose desde el lado derecho del casco de Chrome Disaster. A pesar de ser el objetivo atacado por la espalda en la mejor apertura posible que Kuroyukime podría conseguir, ya que estaba a punto de emprender su persecución, la armadura de plata negruzca se deslizó hacia la izquierda, como si se convirtiera en niebla y evadió el ataque. El cuerno girando hacia el cielo, descendió y atravesó con un ruido sordo la superficie del suelo negro a su lado. Así que esquivaste eso, dijo Kuroyukime, casi con admiración, llevando el brazo derecho que había empujado hacia adelante de nuevo a su cuerpo. La punta de la gran espada de su mano derecha tintineó. Trazó un arco en forma de semicírculo en el suelo mientras Chrome Disaster se daba la vuelta y devolvía lo que era claramente un rugido de ira de entre sus enormes colmillos. ¡Shuroo! Levantando su espada y colocándola sobre su hombro derecho, el diabólico caballero miró directamente a la belleza azabache. Desde el fondo de la mandíbula ligeramente abierta bajo la capucha, la luz roja e intensa de sus ojos parpadeó repetidamente. Kakuroshu. Una voz ronca salió de la garganta reseca de Harusuki. ¿Lucharás contra él? Quiero decir, incluso si el Rey Rojo te lo pidiera. Contra eso. Cara a cara. Chrome Disaster se encontraba aún en el nivel 7. Incluso si era derrotada, no acabaría perdiendo el Brain Burst a diferencia de cuando un rey era su oponente. Pero sería devorada. En este campo, donde la sensación de dolor podía ser mayor que en el mundo real, su avatar sería devorado estando aún con vida. Una agonía como esa no tenía comparación con la de recibir un disparo del arma de la sala de entrenamiento de Harusuki. Y no se trataba solo de la sensación de dolor real. Los gritos del avatar de largo alcance que había sido atrapado y masacrado por esa cosa unos minutos atrás estaban marcados por la desesperación. Desesperación por verse indefenso ante el poder abrumador de un depredador. De ninguna manera. No quiero que esa cosa me coma. Si eso llegara a pasar, huiré de regre. La fuerza se agotó abruptamente de sus piernas, y Harusuki cayó de rodillas sobre la armadura de Scarlet Rain. Rápidamente intentó ponerse en pie nuevamente, pero su cuerpo no se movía. Estaba congelado, rígido hasta los dedos, incapaz de acatar sus órdenes. ¿Qué pasa? ¿Qué está mal conmigo? Estuve hablando tanto y diciendo todas esas cosas cuando Kuroyukime estaba hundida y ahora, soy tan patético que ni siquiera puedo moverme. Cuanto más pánico sentía, más se petrificaba su cuerpo. Era casi como si su sistema nervioso se hubiera desprendido de los miembros de su avatar. Harusuki solo pudo seguir respirando superficialmente bajo la superficie espejada de su casco cuando la oyó. Un Burstling que sin el deseo de luchar no puede mover su avatar de duelo. Se escuchó la clara voz de Kuroyukime desde donde se encontraba ella y la armadura negro plateada, aún enfrentados en el borde del cráter. Es exactamente como la niña de allí dijo antes. No quiero reconocerlo, pero lamento profundamente aquella traición de hace 2 años. Siento que fue un crimen imperdonable.
Y por eso, desde lo más profundo de mi corazón, sentía un profundo temor de mi propio deseo de batalla, la mismísima beligerancia que busca la victoria. Con sus brazos espada preparados y con la guardia en alto, los ojos azul púrpura de Black Lotus miraron a Haruyuki. Sin embargo, Haruyuki, tú eres todo lo contrario. Temes la derrota. Tienes la impresión de que tu propio valor disminuye con cada derrota. Esa es la causa de tu pobre desempeño en las batallas por territorios. Sus palabras se clavaron sin piedad en lo más profundo de su corazón. Aún de rodillas, Haruyuki se obligó a abrir mucho los ojos y apretó los dientes. No es una impresión, es la verdad, gritó en su mente. Si pierdo no obtendré nada. El valor de la existencia de Silver Crow, reside en seguir ganando con su habilidad única de volar. Simplemente ganar niveles, incrementar el territorio de Nega Nebulus y cumplir sus expectativas. Es decir, si no gano, si no me hago cada vez más fuerte, llegará el día que te darás por vencida conmigo. Inmediatamente después, ella se lanzó contra Chrome Disaster. Casi como si estuviera tratando de decirle algo. La espada de Disaster recibió el brazo izquierdo de Kuroyukime mientras impactaba directamente desde arriba, absorbiendo su tremendo golpe. Una energía resplandeciente brotó y estalló en la superficie de la armadura negra y plateada, convirtiéndose en incontables puntos de luz y luego se dispersó. Ambos luchadores, violentamente repelidos, se mantuvieron firmes clavándose en la superficie de la tierra y volvieron a atacar exactamente al mismo tiempo. Disaster empuñó su espada con ambas manos y la blandió horizontalmente. Kuroyukime respondió con una patada giratoria derecha. Los enérgicos movimientos, colisionando el uno contra el otro y trazando profundos arcos rojos y púrpura azulados, realmente causaron una explosión esta vez, perforando un pequeño cráter en el lugar. Ambos salieron despedidos en direcciones opuestas y la mano izquierda de Chrome Disaster, abierta por completo, apuntó con precisión hacia Kuroyukime, alzándose mientras ésta caía. Ese ataque. Pero, incapaz de moverse o hablar, Haruyuki solo contuvo la respiración. Un ataque especial que arrastraba al enemigo mediante una misteriosa fuerza de atracción y lo retenía. Si la golpeaba con eso, se vería arrastrada a una situación de combate cuerpo a cuerpo y sin poder blandir del todo sus espadas, sencillamente, por decirlo de algún modo, sería despedazada a mordiscos. TNK. Una luz plateada pareció destellar entre los dos. Al mismo tiempo, Kuroyukime levantó un gran trozo que había recogido en sus puntas mientras él no miraba, una masa de roca hecha de los fragmentos del suelo de la explosión anterior, y lo pateó hacia arriba, justo con el centro de su pierna espada derecha. La roca salió despedida hacia la palma de Chrome Disaster. Mientras intentaba liberar los dedos que mordieron profundamente la dura superficie, Kuroyukime atacó a toda velocidad. Un penetrante y metálico chirrido de impacto estalló, y la espada de su pierna izquierda impulsada hacia arriba, finalmente se clavó en la armadura del pecho de Chrome Disaster. Increíble, murmuró Haruyuki en su cabeza, olvidando momentáneamente el desconsuelo que lo estrangulaba. ¿Cómo puede luchar así cuando su oponente es tan aterrador? Puede que ella tenga un nivel más alto, pero la diferencia de poder es compensada ampliamente con el Enhanced Armament, básicamente, están igualados en cuanto a potencia de fuego. Si comete un solo error, será devorada por esos enormes colmillos y caerá presa del dolor y la desesperación, porque puede ella. Es casi como si se estuviera divirtiendo. Porque está segura de que podrá ganar, puede moverse así tan libremente porque está segura de que es más fuerte que su enemigo. No, no puede ser. A pesar de que Ashe Show Radio, un nivel 9 como ella, aún le quedaban unos 10 subordinados, huyó sin siquiera dudarlo. Y no se puede decir que esa decisión fuera por cobardía. Chrome Disaster ya no es un Burst Link normal. Es una amenaza mayor que ese enemy enorme que vimos de camino a Ikebukuro. Como para respaldar el pensamiento de Haruyuki, el caballero enloquecido desató una habilidad aterradora. Una luz rojinegra se concentró alrededor de la herida en su armadura que la espada de Kuroyukime había abierto y la restauró hasta dejarla pulida ante sus ojos. Shuro. La armadura, con una voz grave similar a un aullido, contraatacó repentinamente con ferocidad. La espada de su mano derecha descendió a una velocidad que hacía imposible verla, cortando el cielo y el suelo en línea recta. Kuroyukime, dentro de esa trayectoria, esquivó de manera inusitada, pero la punta de la falda de su armadura se rompió a la altura de la cadera izquierda, cayendo con un débil tintineo.
Pero el ataque de Chrome Disaster no se detuvo ahí. La enorme espada, cuya hoja medía probablemente 1,5 metros de largo, fue blandida una y otra vez a una velocidad que la hacía parecer carente de peso. Black Lotus esquivaba como si bailara o desviaba los golpes, pero en poco tiempo empezaron a abrirse grietas a lo largo de su hermosa armadura. Estaba siendo empujada gradualmente desde el lado oeste del cráter hacia el norte, en una embestida que parecía no tener fin. Sin embargo, no había señales de que el espíritu de lucha de Kuroyukime fuera a debilitarse en lo más mínimo. Las espadas de sus miembros se llenaron de luz violeta, y cada vez que encontraba un pequeño hueco en los movimientos de Disaster, lanzaba un certero contraataque. Las heridas talladas en la armadura de su oponente eran rápidamente restauradas por aquella maligna luz roja, pero ella clavaba su espada, cortaba y hundía la hoja una y otra vez con una precisión que sorprendía por su facilidad. No podía ser que ella no sintiera el terror. Eran esencialmente iguales en poder de ataque, velocidad y precisión, de manera que el hecho era que, en un momento dado, el oponente con la capacidad de curar automáticamente su propio daño superaría su resistencia. Si recibía, aunque fuera un único ataque fuerte y su capacidad de evasión estuviera disminuida, en ese instante sería apresada por su oponente y alguna parte de su cuerpo sería arrancada a mordiscos. Su orgullo como rey sería arrebatado y ella se arrastraría por el suelo como un simple trozo de comida para la bestia. Y sin embargo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no escapas? Un chillido agudo surgió de la garganta de Haruyuki. Después de todo, huir no rebajaría su valor como rey negro. El rey amarillo había huido y él estaba seguro de que ella había dicho que los 7 reyes de color puro trabajaron juntos para acabar finalmente con el antiguo Chrome Disaster. Era natural que se retirara aquí. Y más que eso, no quería verlo. Él absolutamente no quería verla gritar, siendo destruida y devorada. Por favor corre, Kuroyukime. Haruyuki gritó de nuevo. Sin embargo, la enorme espada de hierro caía desde lo alto con tal velocidad y sincronización que no permitía evasión alguna. Kuroyukime recibió el golpe con los brazos cruzados, pero, incapaz de repelerlo como lo había hecho hasta el momento, dejó caer una rodilla al suelo. El feroz impacto rugió como un trueno y las fisuras irradiaron hacia afuera en el suelo a su alrededor. ¡Shuro! Chrome Disaster aulló con fuerza, quizá convencido de su victoria. Aplicó todo su peso para inclinarse hacia adelante sobre el arma empuñada con ambas manos. Con cada duro crujido metálico desde el punto de contacto de las 3 espadas brotaban pequeñas chispas. Era la misma escena de batalla contra el avatar guerrero de la Legión Amarilla, pero esta vez, el que estaba a la defensiva era claramente Black Lotus. La luz del aura púrpura azulada que envolvía sus brazos espadas se desvaneció gradualmente y comenzó a parpadear de forma irregular. Pronto, ambas espadas serían atravesadas y ella sufriría graves daños. Disaster se abalanzaría sobre ella en cuanto cayera y la atacaría a voluntad hasta que se agotara su indicador de vida. ¿Por qué no está huyendo? Haruyuki murmuró débilmente. Probablemente no era para proteger al inmovilizado Haruyuki. Porque había sido la propia Kuroyukime quien inició la ofensiva, golpeando a Chrome Disaster cuando estaba a punto de perseguir a la Legión Amarilla. En otras palabras, Kuroyukime eligió luchar contra esa armadura y además sin ninguna posibilidad de victoria. Haruyuki sabía que ese había sido su objetivo original al sumergirse en el campo neutral ilimitado, pero la situación ya era muy diferente de lo que habían supuesto. Takumo estaba muerto y no podría volver hasta dentro de media hora por lo menos y la imprescindible Scarlet Rain se encontraba gravemente dañada e incapacitada. Entonces, ¿por qué? ¿Qué era exactamente lo que ella? Este es mi lugar, Haruyuki. Inesperadamente, se escucharon sus palabras. Black Lotus miró hacia arriba con sus ojos violetas, ardientes ante las cuchillas presionadas a escasos centímetros de ellos, pero dijo en voz baja y a la vez profunda, te expuse a algo desagradable aquí. Como tu maestro, y como tu progenitora, no sería capaz de mirarte a los ojos en el mundo real si dejara pasar las cosas así. La hoja de Chrome Disaster se acercaba a ella a cada instante. Haruyuki tragó saliva y exprimió una súplica temblorosa de su garganta. He expuesto. Pero, si pierdes, no significará nada. Lo estás malinterpretando, deshazte de esas estúpidas ideas de escapar de una vez por todas. No hay valor en cosas como esas, una vez que te sumerges en el campo de batalla, solo queda luchar con todo tu corazón, mano a mano con quien quiera que sea tu oponente.
Las palabras de Kuroyukime, pronunciadas con tanto descaro en las puertas de la derrota, golpearon a Haruyuki como un martillo. En su mente, la sensación de aceleración que lo había acompañado innumerables veces en la batalla hasta ese momento regresó como un destello deslumbrante. Aquella vez, apenas unos minutos atrás, cuando esquivó el ataque láser para derribar al avatar interferente. Cuando se escabulló a través del feroz bombardeo antiaéreo del Rey Rojo. Y 3 meses antes, más o menos cuando acababa de convertirse en Barst Linke y atrapó la moto de Asrouler, o cuando vio a través del ataque especial de Ciampile. Por dentro, no ansiaba la victoria ni me asustaba la derrota. Simplemente estaba perdido en la batalla. Sin ser consciente de los ojos ajenos sobre mí. Cierto. No era la derrota en sí lo que temía. Era a que se rieran de mí cuando perdiera. El ser comparado con Takumo. Y estaba asustado de decepcionarla. No solo en el mundo real, sino incluso en el mundo acelerado, todo lo que me preocupaba era cómo me vería la gente, que soy un idiota. Murmurando, Haruyuki puso toda su fuerza en su mano derecha abierta, congelada impotentemente. Sus dedos crujieron y gimieron en señal de protesta, pero consiguió apretar los dedos con fuerza. Levantó el puño en el aire y se golpeó la mejilla tan fuerte como pudo. Acompañando al sonido sordo del impacto, un dolor ardiente le recorrió las muelas. Esta sensación de calor abrasador recorrió todo su sistema nervioso virtual, fundiéndose como una señal a los miembros de su avatar. Levantó bruscamente la cabeza. En el borde norte del cráter, Black Lotus ofrecía su última resistencia frente a la hoja letal. El filo de color opaco, estaba moliendo los brazos cruzados y empujando los dorsos contra su frente. Chispas dispersas iluminaban una armadura agujereada por el daño. Kuroyukime, gritó Haruyuki. Extendió sus alas, a las que acababa de devolver la energía y voló hacia adelante. Planeando a toda velocidad apenas por encima del borde inferior de la grieta, chocó contra el punto ciego de Chrome Disaster y salió volando desde el borde del cráter. ¡Oh! Gritó Haruyuki. El puñetazo que había lanzado a la armadura negro plateada fue ligeramente bloqueado por un guantelete derecho levantado. Pero en el instante en que Disaster quitó una mano de su espada, Kuroyukime levantó ambos brazos con un grito de batalla. La espada rebotó con un ruido sordo y Chrome Disaster retrocedió varios metros. Pero mantuvo su postura de combate, preparando inmediatamente su espada baja de nuevo, los colmillos bajo la capucha chirriaron ferozmente. ¡Ro! ¡Ro! El gruñido estaba teñido de ira. Con todo el cuerpo temblando de miedo, Haruyuki se enfrentó a la bestia de frente, manteniendo a Black Lotus detrás de él. Sin duda usando cada pizca de fuerza que le quedaba, Kuroyukime había clavado un brazo en el suelo como un bastón, pero pronto lo usó como muleta para levantarse y ocupó su lugar a la izquierda de Haruyuki. Bien Haruyuki. Ahora entonces, ¿será que perdemos con gracia? Inconscientemente, sonrió con amargura y asintió. Sí, Kuroyukime. Se agachó, amplió su postura y adoptó una pose al estilo karateka a medias. A su lado, Kuroyukime levantó sus espadas en un movimiento aparentemente apropiado para la situación. Un segundo después, ocurrieron varias cosas seguidas. Chrome Disaster levantó su espada con un violento rugido de rabia. Algo brilló a la izquierda de Haruyuki, quien estaba concentrado intentando anticiparse al ataque cortante que se avecinaba. El brazo derecho de Kuroyukime brilló con una velocidad excepcional, golpeando a Haruyuki fuertemente en el pecho con el borde sin filo de la espada. Mientras salía despedido por los aires Ensoki caía al suelo dando vueltas, un muro de luz carmesí pasó frente a sus ojos. Solo después de la aterradora explosión, una detonación que lo hizo volar unos 10 metros, Haruyuki comprendió que se trataba de un ataque láser disparado a su derecha desde el centro del cráter. Instintivamente, levantó ambos brazos para protegerse del calor y de la onda de impacto que se dirigía hacia él, pero aún así, el medidor de HP situado en la parte superior izquierda de su campo de visión se desvaneció. Al intentar moverse, sintió un molesto crujido metálico por todo el cuerpo. Se sintió abrumado por una oleada de angustia tan intensa similar a como si todos sus nervios estuvieran abrasados por el intenso calor de las llamas y se quedó sin aliento mientras yacía tendido en el suelo, con las piernas abiertas como había caído. Incapaz de gritar, con el cuerpo convulsionándose, una tormenta de interrogantes se arremolinaba en su cabeza mientras esperaba a que el dolor desapareciera. Como rayos. Los tipos de largo alcance de la Legión Amarilla deberían haberse retirado.
Regresaron y saltaron al combate. Aún así, incluso si lo hicieran, ¿qué clase de poder es ese? Eso no era un arma. Era un proyectil de artillería tan abrumador que podría haber salido del armamento principal de un tanque, no de un acorazado. Apoyándose sobre su brazo derecho ahora que había recuperado la sensibilidad, Haruyuki se tambaleó mientras levantaba el torso. Y vio caer algo rígidamente con un crujido. Una armadura negra profundamente agrietada y mutilada. Estaba cruelmente chamuscada, su brillo transparente había desaparecido. De las 4 espadas, el brazo y la pierna izquierdos habían sido partidos por la mitad, y las grietas recorrían sus lentes espejadas con forma de telarañas. Q. Haruyuki gimió roncamente y se lanzó hacia adelante, olvidando su dolor. Kuroyukime. Cuando la levantó aturdido, astillas negras se esparcieron desde cada parte de su cuerpo. El avatar completamente inerte, era tan liviano que lo sorprendió y las chispas púrpura azuladas que se arrastraban por las zonas dañadas parecían casi sangre derramándose. Pero otro pesado sonido metálico provino de delante de él. Levantando la cabeza distraídamente, vio la figura de Chrome Disaster arrodillado a poca distancia. La destrucción que sufrió también era grave, la armadura negro plateada estaba cubierta de hollín y profundamente abollada en varios lugares. El interior del casco en forma de capucha se había hundido de nuevo en una oscuridad indefinida, y la espada, que tal vez había volado a alguna parte, no se la veía por ningún lado. Los daños habían modificado incluso el terreno circundante. Nuevas grietas más pequeñas estaban abiertas en el borde norte del cráter de Ikebukuro Sur, que hasta entonces había servido de campo de batalla y un espeso humo se elevaba de los fuegos que titilaban y ardían en diversos lugares. Al parecer, parte de la potencia del bombardeo había escapado hacia el norte y cortado los edificios de raíz, como si se hubiera creado una nueva avenida que atravesaba Green Street. Nervioso, Haruyuki giró por fin la cabeza hacia el sur. Ya se esperaba a medias la escena que se encontró ante sus ojos, pero no quería creerla. Incluso después de determinar lógicamente que no podía ser otra cosa, su corazón rechazó enérgicamente esta conclusión y el conflicto se materializó en forma de lágrimas que distorsionaron su campo de visión. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Nico. El arma principal, el brazo derecho del avatar fortaleza, el Rey Rojo Scarlet Rain, que había supuesto que estaba demasiado dañado para moverse, estaba levantado y apuntando directamente al centro del nuevo cráter. El calor residual que se desplazaba hacia el cielo desde la boca del arma de gran diámetro era una neblina que distorsionaba los alrededores. No cabía la menor duda de que el ataque lanzado desde esa arma, muy probablemente, un ataque especial de alto nivel, se había tragado a Kuroyukime y a Chrome Disaster enteros, causándoles un daño enorme. Haruyuki apretó los dientes y miró fijamente a los ojos de Nico, vislumbrándose desde una brecha en el blindaje de su armadura. Pero aquellas lentes rojas ni siquiera se fijaron en Haruyuki, ni en Black Lotus en sus brazos. ¿Por qué? Incluso ante el grito de Haruyuki, el Rey Rojo permaneció en silencio. En su lugar, los propulsores de su espalda y su trasero se encendieron y empezaron a hacer avanzar lentamente el enorme cuerpo de Immobile Fortress. Una vez que empezó a moverse, era sorprendentemente rápida y pronto alcanzó el borde del cráter. ¡Roo! El quejido provenía de Chrome Disaster, acurrucado como un animal herido. Al sentir que se acercaba el Rey Rojo, se puso a 4 patas y empezó a retroceder hacia el norte. Podía verse la luz roja de recuperación automática cubriendo los cortes por toda la armadura. Pero parecía que ahora sus heridas eran demasiado profundas y no podían ser curadas tan fácilmente. La fortaleza carmesí que perseguía al caballero herido y fugitivo apareció sobre el borde del cráter. Conmovido hasta las lágrimas ante su majestuosa aparición, Haruyuki solo pudo mirar. ¿Por qué? La temblorosa pregunta escapó de su garganta una vez más y el impulso hacia adelante de la fortaleza se detuvo bruscamente. El avatar que se alzaba frente a él levantó la vista y Haruyuki, respirando profundamente, gritó, Nico. Quiero decir, Scarlet Rain. No lo olvidaste, ¿verdad? Si es derrotada por ti, Kuroyukime. Black Lotus perderá todos sus puntos. Kuroyukime seguía inconsciente en sus brazos. Y solo viendo el alcance de los daños, estaba claro que no le quedaba mucho en su medidor de HP. Ante el regaño de Haruyuki, el Rey Rojo respondió secamente. ¿Y qué? Haruyuki se quedó mudo, mientras la voz infantil y fría seguía golpeándolo.
Para un Barstlinke, todos los Barstlinkes que no seas tú son enemigos. Si te derrota un enemigo, tus puntos disminuyen. Cuando llegan a 0, te ves obligado a marcharte para siempre. Así de simple. Pero, nosotros, tú y nosotros, somos amigos. Con un fuerte golpe, el arma principal de Scarlet Rain impactó en la tierra quemada. Una voz, afilada como una cuchilla, cortó el aire teñido de un tenue resplandor. Tu delicadeza me hace vomitar. Escucha, te enseñaré una última cosa, en el mundo acelerado no confíes en nada ni en nadie, compañeros, amigos, ejércitos, e incluso el vínculo progenitor-hijo, todos no son más que ilusiones. El resplandor incandescente del grito rasgó el aire, y al unísono, todos los contenedores de armas del Rey Rojo que habían sufrido graves daños se rompieron. Del centro del Enhanced Armament que se fundía en el aire, emergió un pequeño avatar que descendió hasta el suelo. La armadura carmesí del pequeño avatar mantenía su brillo rubí, pero su brazo izquierdo, desde el codo hacia abajo, había sido salvajemente arrancado y desprendía pequeñas chispas. Aunque debería sentir dolor, Nico se mantuvo erguida con un movimiento que no delataba nada. El avatar miró de pasada a Haruyuki. Detrás de las lentes de aquellos ojos redondos y bonitos se arremolinaba un infierno. Después de encargarme de él, acabaré con ustedes dos juntos. Si no es lo que quieres, mejor huye ahora. La próxima vez que nos veamos, será como enemigos. Tras comunicárselo fríamente, el Rey Rojo volvió a mirar hacia adelante. Sacó el revólver que llevaba en la cintura con la mano derecha y empezó a caminar, haciendo retroceder la corredera. En su lugar Chrome Disaster incluso ahora estaba arrastrándose hacia el norte, con una luz del color de la sangre filtrándose por las heridas que cubrían su cuerpo. El hecho de que pudiera moverse tanto a pesar de haber estado más cerca del epicentro de la explosión que Kuroyukime demostraba su asombrosa resistencia. Sin embargo, no podía deslizarse más rápido que la mitad de la velocidad actual de Nico, lo que significaba que ya no era posible escapar. Aún sosteniendo a la herida Kuroyukime en ambos brazos, la borrosa mirada de Haruyuki fue atraída por las sombras de dos avatares que se acercaban cada vez más. Juzgando la situación racionalmente, debería haber considerado la posibilidad de que, basándose en su declaración anterior, debería correr hacia el punto de retirada de la estación de Ikebukuro o de Sunshine City de inmediato. Pero Haruyuki no podía moverse. O mejor dicho, no quería moverse. Si corría ahora, algo malo quedaría establecido como un hecho. Así es como se sentía. Cerca de la salida a la carretera, creada por el enorme rayo que derribó una manzana de edificios, Nico alcanzó por fin a Chrome Disaster, por lo que lo pateó despreocupadamente con el pie derecho. El avatar caballero cayó al suelo con un golpe seco y Nico posó el pie izquierdo sobre su cabeza. Haruyuki sintió que se trataba de una escena indescriptiblemente triste. Era cierto que había que destruir la armadura demoníaca. Y también podría haber sido un hecho que ella no haya tenido más remedio que aprovechar el momento justo antes de que él comenzara a luchar con Kuroyukime para realmente golpear a esta cosa con su ataque especial, dado sus trascendentales reflejos. Pero en ese caso, ¿qué fue lo que pasó la otra noche? Nico y Kuroyukime durmiendo abrazadas en el salón de Haruyuki, como si ambas buscaran algo en la otra. Ambas niñas le hacían sentir un vínculo mayor, uno que superaba incluso su destino compartido de que, como reyes, tuvieran que luchar algún día. Era aquella visión, tan preciosa que Haruyuki casi quería llorar, la mera ilusión de una noche. Fue solo una coincidencia sin sentido. Scarlet Rain apoyó su pistola en la nuca de Chrome Disaster. Incapaz de soportar lo que iba a ocurrir a continuación, Haruyuki agachó la cabeza. Pero no oyó el disparo por mucho que esperó. En su lugar, una débil voz se oyó junto a su oído. Sí, por esto, no me agradan, los niños. La voz de Kuroyukime herida, temblaba de dolor. Pero no contenía ni una pizca de ira. Haruyuki levantó el rostro con un suspiro y clavó los ojos en las lentes de ébano a muy poca distancia de él. En su interior, brillaba una luz violeta muy tenue. Reprimiendo todos los sentimientos que brotaban, Haruyuki susurró, Kakuroshu. En ese instante oyó un chirrido metálico. Desviando la mirada, Haruyuki vio a Chrome Disaster, con la parte superior del cuerpo arqueada hacia atrás y la mano derecha extendida. Y a Scarlet Rain con fragmentos de armadura desprendiéndose de su brazo izquierdo. Bailando en lo alto del cielo estaba el arma carmesí. ¿Por qué no disparó?
gritó Haruyuki involuntariamente. Debería haber tenido tiempo de sobra para asestar a Chrome Disaster el Judgment Blow, la ejecución inmediata de un miembro por parte del comandante de la Legión. No fue exactamente para este propósito por lo que había involucrado Kuroyukime en su ataque especial e incluso fue tan lejos como para deshacerse fríamente de ellos y decir cosas tan terribles. ¿Por qué dudaría ahora? La respuesta a las preguntas que estaban dándole vueltas en la cabeza vino de Kuroyukime en sus brazos. Esa niña, solo está malhumorada. Es duro, ella está triste, haciendo un berrinche. Kuuke, conmocionado, con los ojos cubriendo la distancia entre la chica en sus brazos y la que estaba al otro lado de los escombros, vio la mano derecha de Chrome Disaster moverse como un relámpago y sujetar a Nico por el cuello. El brazo que parecía haber recuperado bastante potencia, levantó lentamente al pequeño avatar. Nico sujetó el guantelete con la mano derecha, pero no opuso resistencia. Casi como si hubiera renunciado a todo y se resignara a su destino. Esa niña en particular. Más que nadie, ella quiere creer. En el vínculo definitivo de un Burst Link, murmuró Kuroyukime. ¿Hube vínculo?, preguntó Haruyuki estupefacto, con los ojos muy abiertos. Ese sí. Puedo asegurarlo. Esos dos, son progenitor e hijo. El Rey Rojo, es hijo de Disaster, no, de Cherry Rock. Progenitor e hijo, esos dos. Hasta ese momento ni siquiera se le había pasado por la cabeza. Pero ahora que ella mencionaba, había algo que tenía sentido para él. Nico había rastreado detalladamente la ubicación de Cherry Rock en el mundo real. Haruyuki supuso que se trataba de algún tipo de privilegio del comandante de la Legión, pero no era así. Nico simplemente conocía a Cherry Rock en el mundo real. Era su único progenitor y la persona que le había transmitido el Brain Burst. Aún más abrumado por la sorpresa y sin palabras, Haruyuki volvió a mirar la tranquila expresión de Kuroyukime. Ella levantó su maltrecha mano derecha y le dio una palmada en el hombro. Vamos, ¿qué haces? Yo estoy bien. Ve y ayúdala, a Nico, a nuestra amiga. A Haruyuki se le llenaron los ojos de lágrimas, lágrimas que no intentó contener. No sabía por qué, pero algo enorme y ardiente que había brotado de su corazón se abrió paso. Asintió enérgicamente. De acuerdo. Haruyuki posó suavemente el cuerpo de Kuroyukime en el suelo y se levantó. Con un golpe seco, las alas de su espalda se desplegaron por completo. Apuntó a la parte superior del hombro de Nico, donde estaba agarrada por el puño derecho de Disaster. De esta forma también se acercaría a la mandíbula del monstruo. Respiró hondo y apretó la mano derecha. ¡Ya! Lanzó un grito y luego pateó con fuerza el suelo. Tras correr para despegar durante unos segundos, hizo vibrar las láminas metálicas de sus alas con toda la fuerza que pudo. Sus pies se despegaron del suelo y Haruyuki se precipitó hacia adelante, rozando apenas la superficie de la tierra, convertido en nada más que una de luz plateada. Al otro lado del camino de escombros, la armadura enloquecida se acercó a Nico. Teniéndola ante sus ojos rojos, dispuesta a desgarrar su carne, a su propia hija Linke. Haruyuki apretó con fuerza el puño derecho a un lado. ¡Detente! Gritando, Haruyuki golpeó con su puño envuelto en una luz deslumbrante el centro de aquella boca estigia. Su resplandor plateado rasgó la oscuridad latente con un crujido. Tras un momento de pausa, Chrome Disaster salió volando hacia atrás con la cabeza hacia un lado, como si lo hubiera arrastrado una explosión de fuerza repulsiva. Rebotó sobre los escombros y dio vueltas durante otros 10 metros antes de desplomarse con las extremidades desencajadas. Haruyuki plegó las alas y aterrizó, levantando la vista para comprobar que había utilizado la mitad de su medidor de ataques especiales con el puñetazo. Después, miró al avatar carmesí que estaba de rodillas junto a él, sujetándose la garganta donde Disaster la había agarrado y tosiendo violentamente. Nico levantó el rostro y miró fijamente a Haruyuki, con fuego en los ojos. Tú. ¿Por qué? Vine a ayudar. El calor que subía desde las profundidades de su cuerpo hizo que su voz fuera inusualmente áspera. Somos, amigos, de acuerdo. Tragando saliva un instante y poniéndose rígida, Nico exclamó con voz ronca, imbécil. Solo eres un mocoso y ya estás, actuando forma arrogante. Tú también. Se supone que eres un rey, ¿cuántas veces más vas a seguir estropeando las oportunidades que se te presentan?
Con la punta de los pies, Haruyuki levantó el arma carmesí que había caído cerca de su pie derecho y tomó el arma en el aire. Le tendió la empuñadura a Nico mientras continuaba: eres la única que puede ayudarlo, la única que puede ayudar a Cherry Rock, Nico. Para él, el Brain Burst no es más que una maldición. Tienes que liberarlo. Detrás de la lente redonda y bonita, un destello vaciló como si dudara. Pero un segundo después, su mano derecha se estiró y apretó firmemente la empuñadura de la pistola. Sí, lo sé. Lo sé, ¿bien? Murmurando mientras se ponía de pie, el Rey Rojo apoyó con fuerza el pie izquierdo en el suelo, como si fuera a aplastar algo. Enfocando su mirada al frente. Chrome Disaster, como consecuencia de haber salido volando, apenas estaba levantando el torso. Con la mano derecha se cubría la cara donde lo había golpeado el puñetazo de Haruyuki y gemía agitadamente. Al parecer, no le quedaban fuerzas suficientes para mantenerse de pie. El brillo rojo que intentaba reparar el daño que cubría su cuerpo había desaparecido casi por completo, sustituido por partículas del color de la brea que goteaban desde las heridas como si fuera sangre. Cherry, le habló Nico en voz baja mientras avanzaba. Terminemos con esto de una vez por todas. No tiene sentido seguir con un juego que solo trae dolor y sufrimiento. De entre los dientes que cubrían su casco, se podía ver el parpadeo de los ojos rojos de Chrome Disaster. El brazo izquierdo que había clavado en el suelo se levantó temblorosamente y la palma de la mano se alzó hacia el cielo, como diciendo me rindo. Por un momento, Haruyuki se preguntó si había entrado en razón. Sin embargo, repentinamente, sin ningún tipo de movimiento previo, el avatar plateado negruzco voló hacia arriba en diagonal, con una velocidad que desmentía su peso. ¿Qué? Gritó Haruyuki al ver cómo Disaster se enganchaba a la estructura de acero que sobresalía de lo alto de un edificio de 5 plantas casi destruido. Dando un giro hacia atrás, saltó de nuevo, como si fuera absorbido por el mismísimo cielo. Mientras contemplaba cómo la figura se alejaba cada segundo que pasaba, Haruyuki gritó: ¿habilidad de volar? No, es un salto de larga distancia, respondió Nico tensa. Intentará desconectarse desde el punto de retirada de Sunshine City. Si lo dejamos escapar ahora, no tendremos otra oportunidad. Cherry Rock, envuelto en esa armadura, probablemente ya entendía que su comandante de la Legión e hijo Nico, rastreó sus movimientos de alguna manera. Estaba seguro de que se ocuparía de eso una vez que se desconectara, y si lo hacía, no podrían volver a utilizar esta estrategia de emboscada en el campo neutral ilimitado. Haruyuki apretó los dientes, miró directamente al Rey Rojo y dijo: Nico. Esta vez puedes disparar, ¿verdad? El Judgment Blow. Cállate. Dispararé. Lo haré por su bien. Finalmente había llegado el turno de Haruyuki, era hora de que Silver Crow persiguiera y capturara a Chrome Disaster según el plan original. Todo lo que tenía que hacer ahora era volar. Rezando para que así fuera, Haruyuki le respondió rotundamente: mantendré a raya a Disaster hasta que me alcances. Sin palabras por un momento, Nico negó con la cabeza cada vez más rápido. No puedes solo, no solo estás herido, sino que él aún puede moverse de esa forma, si te atrapa, te devorará. Haruyuki dirigió la mirada hacia la figura negra azabache que yacía en el extremo sur del cráter y luego la devolvió rápidamente antes de decir enérgicamente: entonces tienes tiempo hasta que me coma. Haciendo tintinear los escombros, reorientó su cuerpo, desplegó las alas y despegó en línea recta. Volando desde el devastado grupo de edificios y dando todo lo que tenía para aumentar su velocidad, un avatar de brillo apagado entró en su campo de visión. Ya a 300 metros hacia el noreste, la bestia en fuga seguía alejándose con increíbles saltos de larga distancia de tejado en tejado. Haruyuki miró hacia abajo y vio que el avatar carmesí empezaba a avanzar en la misma dirección noreste. Respirando hondo voló más rápido, acompañado de un silbido rugiente. Puso ambas manos hacia adelante y avanzó a toda velocidad, rasgando el aire virtual. Pronto pasó Green Street y siguió acelerando por la intersección de Suto Expressway número 5. Elevándose en el horizonte, Sunshine City estaba justo delante. Naturalmente, ya no era el rascacielos gris del mundo real. Un material de acero azulado y dentado se entrelazaba para formar el entramado de la estructura, y su aspecto atravesando las oscuras nubes eclipsando todo a su paso le daba la apariencia de una enorme torre que albergaba al rey del infierno. El centro comercial de su planta baja también se había transformado en un parque desolado,
y en el espacio agrietado y cubierto de baldosas, árboles negros como el carbón extendían sus brazos deformes. Al final de la gran escalera que atravesaba el parque desde la carretera hasta la torre, pudo ver la entrada de la estructura, llena de una nebulosa luz azul pálido. Probablemente el punto de salida. Si Chrome Disaster conseguía llegar tan lejos, nunca más tendrían la oportunidad de capturarlo en el campo neutral ilimitado. Disaster continuó saltando en zigzag por encima de los edificios de la calle principal, dejando caer partículas de sangre negra a su paso. Era tan increíblemente rápido que resultaba imposible creer que solo estuviera saltando, pero como era de esperar, era más lento que Silver Crow volando. Lo tengo. Haruyuki contuvo la respiración y planeó el momento oportuno para un ataque en picada. Por sobre de todo, tenía que golpear la armadura contra el suelo y detener su avance. Manteniendo la velocidad suficiente y habiéndose colocado directamente sobre el punto ciego de su oponente, Haruyuki se lanzó en picada a toda velocidad en el instante en que la armadura aterrizó sobre un nuevo tejado y saltó hacia su siguiente objetivo. Haruyuki despegó los dedos de su pie derecho, convirtiéndose en una afilada cuña y se lanzó hacia abajo. Tal vez al notar el silbido del viento, el casco de la armadura levantó la vista sobresaltado. Pero no sería capaz de esquivar a medio salto. Las puntas de los dedos de Haruyuki, brillando con un feroz resplandor, atravesaron la desgarrada espalda de la armadura, que, justo antes de chocar contra la armadura mutilada, ocurrió algo imposible. En pleno vuelo, Chrome Disaster sin previo aviso, desvió bruscamente su trayectoria hacia la derecha. La patada de Haruyuki falló su objetivo, sin lograr más que un sonido de raspado. Si se hubiera dejado llevar por el impulso, se habría enterrado en la base de la torre, pero frenó con toda la fuerza de sus alas y apenas consiguió desacelerar a tiempo. Aterrizando sobre ambos pies con un enorme ruido sordo, Haruyuki levantó la vista aún estupefacto hacia Chrome Disaster, quien volaba hacia la derecha. ¿Qué fue eso? No importaba lo rápido o largo que fuera el salto, mientras siguiera siendo un salto, simplemente era imposible cambiar de trayectoria en el aire. Después de todo, de ser posible, entonces era básicamente lo mismo que ser capaz de volar, al igual que Haruyuki. Se apresuró a despegar de nuevo y perseguir a Disaster. El avatar ya estaba lo bastante cerca como para llegar a Sunshine City en 2 o 3 saltos. El método no estaba claro, pero dado que su oponente podía alterar su curso en el aire, era poco probable que Haruyuki pudiera asestarle una patada certera. En ese caso, lo único que podía hacer era correr el riesgo de ser atrapado él mismo y lanzar un ataque mientras lo seguía de cerca. ¡Ah! Con un pequeño grito de guerra, aceleró y redujo la distancia hasta situarse justo detrás de la espalda plateada y negruzca. Cuando lo hizo, la armadura volvió a girar, esta vez hacia la izquierda, por lo que Haruyuki se vio obligado a realizar un giro brusco. Su avatar gimió ante la fuerza centrífuga que se abatía sobre él. Apretando los dientes, se dispuso a golpear desesperadamente con sus puños la espalda de la armadura cuando Chrome Disaster volvió a hacer lo imposible. Esta vez, descendió directamente. El puñetazo de Haruyuki cortó el aire y habiendo alcanzado a su enemigo, retrocedió girando su propio cuerpo para apuntar a donde aterrizaría su oponente. Solo en ese momento, cuando sus dos pies entraran en contacto con el tejado del edificio, Disaster se vería obligado a detenerse antes de emprender el siguiente salto. Haruyuki siguió manteniendo en su punto de mira la figura de Disaster descendiendo descontroladamente, debilitada por su propia e imprudente maniobra y calculó su momento. La armadura arqueó su cuerpo, levantó el rostro y estiró el brazo derecho, lo que le permitió a Haruyuki ser testigo de una escena que lo dejó atónito por tercera vez. El avatar de metal, supuestamente increíblemente enorme, desaceleró repentinamente en el aire. Casi como si la gravedad hubiese invertido su dirección, se detuvo instantáneamente en el espacio vacío y volvió a salir disparado directamente hacia arriba. Sin poder apuntar de nuevo, Haruyuki atravesó en vano el espacio con su pie derecho y giró sobre sí mismo. Con los ojos muy abiertos, por fin lo vio. El destello momentáneo de una línea roja extremadamente fina entre Chrome Disaster que ascendía en un ángulo pronunciado y el edificio bastante alto al que se dirigía. No era un rayo. La luz reflejada era un resplandor que brillaba a través del hueco entre los edificios. Era un cable. En lo más profundo de la mente de Haruyuki, revivió la extraña técnica de agarre que Chrome Disaster había mostrado anteriormente. Esa técnica, la forma en que tiró por la fuerza al avatar de largo alcance de la Legión Amarilla y la roca que Kuroyuki me pateó contra la palma abierta de la armadura,
al igual que los saltos de larga distancia y la maniobrabilidad en el aire de Disaster provenían exactamente de lo mismo, un cable extremadamente delgado con un ancla unida. Lo lanzaba desde la palma de la mano hacia el objetivo para retraerlo, o lo lanzaba hacia un objeto fijo para elevarse hacia él. Mientras Haruyuki observaba, Chrome Disaster ascendió, serpenteando el cable a velocidades ridículamente altas y desapareció en el borde de un edificio. Elevándose una vez más para perseguirlo, Haruyuki concentró sus pensamientos para calcular su siguiente movimiento. Para interferir en aquel salto, lo único que tenía que hacer era cortar el cable extendido en el aire. Pero probablemente no podría desconectarlo con un puñetazo o una patada. Podía soportar sin problemas al pesado avatar y mientras aceleraba en descenso, por si fuera poco. Supuso que el poder de anclaje y la capacidad de carga del cable eran absolutos. Incluso cabía la posibilidad de que no pudiera cortarse, de hecho, pudiera hacerle daño. Revolviendo seriamente entre estos pensamientos mientras ganaba altura, Haruyuki divisó a Chrome Disaster aterrizando sobre un tejado arqueado. Al otro lado, separado ahora solo por una carretera, se encontraba Sunshine City. Su oponente alcanzaría la torre del portal con un salto más. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo podría detenerlo? Disaster estiró su mano derecha, apuntando a la pared azul negruzca de su destino. Sus afilados dedos se abrieron como garras. En el centro, parpadeó la luz del cable que dispararía. Muy bien. Haruyuki gritó ante la revelación que le llegó en un instante. La estrategia que le vino a la mente era básicamente un suicidio, pero no tenía ninguna otra opción. Vertió toda la energía que tenía en las láminas plateadas que constituían sus alas y se lanzó en línea recta hacia Sunshine. Partículas de luz envolvieron su pequeño avatar, dibujando una cola en el espacio como la de un cometa. Rápidamente superó a Chrome Disaster, cruzó la carretera y siguió volando. Más, acelera. Cuanto más rápido se movía, más cambiaba el color del mundo, todo se estaba desacelerando en relación con él mismo. Tras convertirse en un deslumbrante láser disparado hacia adelante, Haruyuki estaba seguro de haberlo visto, el cable lanzado desde la mano derecha de Chrome Disaster hacia la pared exterior de la torre, y el microscópico gancho en su extremo. ¡Ra! Con un rugido, aceleró al máximo y descendió en un ángulo cerrado, mezclando su trayectoria de vuelo con la del cable. Oyó un leve chasquido a través de su cuerpo y sintió que algo morder el centro de su espalda. Una fuerza increíble trató de arrastrar a Haruyuki hacia atrás, pero luchó contra ella y aumentó al máximo su aceleración para seguir avanzando. Repentinamente sintió el peso. El cuerpo de Chrome Disaster al otro extremo del cable, flotando de espaldas en el aire. Sin siquiera mirar atrás, Haruyuki vio vívidamente en su mente a la armadura conectada al volando por el espacio a la misma velocidad. Si aterrizaba normalmente, Disaster evitaría estrellarse contra lo que se hubiera enganchado ajustando la fuerza con la que enrollaba el cable. Pero al ser arrastrado así, la armadura no tenía ninguna técnica para desacelerar por sí misma. Ante él, el muro exterior de la enorme torre que perforaba el cielo se acercaba rápidamente. Haruyuki observó la combinación de incontables piezas de acero macizo, mientras se tragaba el miedo y calculaba su estrategia. Si lo hacía demasiado rápido, le daría tiempo a Chrome Disaster para aterrizar, si lo hacía demasiado tarde, se estrellaría contra la torre. Bien. Ahora. Ga. Con un grito, Haruyuki salió disparado hacia arriba en el ángulo más pronunciado que pudo lograr. Todas las articulaciones de su cuerpo crujieron de dolor. El extremo afilado de una de las vigas de acero lo rozó desde el pecho hasta el estómago. Haruyuki soltó chispas naranjas y ascendió por el muro de Sunshine, al tiempo que reducía la aceleración. Y el enorme cuerpo de Chrome Disaster chocó contra la pared de la torre con un impacto tan fuerte que todo Ikebukuro se estremeció. La propia torre tembló y fragmentos rotos de cristal, acero y piedra se esparcieron con la fuerza de una explosión. Las secuelas de la energía desatada se convirtieron en chispas de color blanco azulado que se propagaron por el aire. El cable que salía de la espalda de Haruyuki se arrastró hasta una enorme brecha que rodeaba el 10º piso de la torre. Se oyó un rugido estruendoso y Haruyuki contempló atónito, como un río de agua brotaba del agujero. Al forzar la vista, el agua parecía contener extrañas criaturas acuáticas de diversos tamaños. El resplandor posterior iluminó de rojo sus escamas, danzando en el cielo y cayendo al parque de la planta baja, chapoteando.
Haruyuki por fin se dio cuenta de que en el mundo real de Sunshine City, debería haber un acuario alrededor de este lugar. Lo más probable es que estuviese recreado aquí en el mundo acelerado, y que el impacto de Disaster hubiera destrozado los tanques. Casi al final del flujo de peces gigantes y anfibios, algo que parecía un trozo de metal salió del agujero y quedó atrapado inerte, en una de las vigas retorcidas. Chrome Disaster. En tan mal estado que estaba casi irreconocible. Tenía arrancado la mitad del brazo izquierdo y la pierna derecha destrozada como un pedazo de chatarra. Su armadura estaba arañada y aplastada, totalmente desprovista de su antiguo brillo. De sus innumerables lesiones brotaba una cantidad casi aterradora de líquido negro que se fundía en el aire y desaparecía incluso antes de tocar el suelo. Dado su estado, era increíble que Chrome Disaster no hubiese desaparecido del campo en ese mismo instante. Haruyuki parpadeó con fuerza, se dijo a sí mismo que no era el momento de dejar salir esos sentimientos y se dispuso a bajar el cuerpo de Disaster al suelo, utilizando el cable que aún los unía. Nico probablemente llegaría pronto. Ascendió ligeramente y el tenso cable levantó el brazo derecho de la armadura. ¡Roo! De repente se escuchó un aullido desde la bestia a un volumen indescriptible. Del interior del casco en forma de capucha del rostro abruptamente levantado de Chrome Disaster, apareció un incontable número de larguísimos colmillos que se abrieron de par en par. Su mano derecha se aferró al aire como una garra y el cuerpo de Haruyuki retrocedió bruscamente. Tras caer inesperadamente varios metros, Haruyuki empleó toda la fuerza que tenía en impulsar sus alas para resistir el abrumador tirón. El tenso cable crujió. Ante sus ojos, los colmillos hambrientos se abrieron y cerraron. Nah. Respirando pesadamente, Haruyuki luchó con desesperación. La depredación de Chrome Disaster tenía un efecto de recuperación de daños. Si se lo comían en ese momento, esa cosa se recuperaría e intentaría atacar de nuevo a Nico, para luego atacar a Kuroyukime. Apartando la mirada de las aterradoras fauces, Haruyuki miró hacia arriba. El cielo del campo neutral ilimitado al acercarse la noche estaba cubierto casi por completo por nubes negras como la tinta, pero entre las grietas podía ver débilmente las estrellas. Extendió la mano derecha hacia una estrella roja extraordinariamente grande que había entre ellas. Cerrando el puño, Haruyuki gritó. ¡Nah! El aire rugió, y el empuje de sus alas plateadas aumentó la tracción metálica. Volando perpendicularmente como si saliera disparado, Haruyuki empezó a ascender rápidamente por la pared exterior de la torre Sunshine, con la armadura aún colgando debajo de él. La onda expansiva onduló la pared como una ola y el cristal lo siguió, haciéndose pedazos. Alcanzando la cima de la torre a los pocos segundos, dio una patada a uno de los extraños salientes que se extendían horizontalmente desde el borde y utilizó la reacción para cambiar su orientación, nuevamente hacia Chrome Disaster, todavía arrastrado por el cable. Nah. Mientras gritaba, descargó una patada derecha en la garganta de la armadura. La mitad inferior del casco salió volando con un agudo estruendo metálico y los colmillos de obsidiana se desmoronaron. Todavía en la misma postura, empezó a caer en picada a toda velocidad. El avatar plateado y su homólogo plateado negruzco se convirtieron en uno, precipitándose hacia el suelo como una estrella fugaz. Entonces, la oscuridad del interior del casco de Disaster se desintegró de golpe. Lo que apareció de su interior fue una máscara de diseño sencillo y tono rosa claro. Las elipsis horizontales que eran sus ojos parpadearon borrosamente, y una vocecita, la de un niño, habló con inocencia latente en su tono. Yo, quería, ser más fuerte. Eso es todo. Sin dejar de caer, Haruyuki abrió mucho los ojos. Se encontró con los del otro, casi como si tratara de escrutarlos, al tiempo que el avatar color melocotón insistía, tú, puedes entenderlo, ¿verdad? Tú también quieres, poder, ¿verdad? Al oír esas palabras, Haruyuki sintió un intenso calor en lo más profundo de su ser. Ira. Una ira abrumadora. Quería ser fuerte, dijo Haruyuki, concentrando aún todo el empuje de sus alas en el pie derecho que perforaba el cuello de la armadura. Su pregunta se convirtió instantáneamente en un grito, que prácticamente brotó de su garganta. ¿Estás diciendo que eso te da derecho a hacer lo que quieras? ¿Estás diciendo que eso hace que ponerte esa armadura, atacar a un gran número de avatares e incluso intentar comerte a tu propio hijo, comerte a Nico, sea totalmente aceptable? Su caída ya había pasado la mitad de la torre. Si no se retiraba pronto, él también estaría en problemas.
Lo sabía y sin embargo, no pudo evitar que las palabras brotaran de él. Sin dudas quería ser más fuerte. Llevaba un tiempo repitiéndose esas palabras una y otra vez como si fuera un hechizo. Se sentía inferior a casi todo el mundo y se había obsesionado por completo con su ridículo entrenamiento. Pero al llegar hoy al campo y abrirse paso a través de más batallas de las que podía contar, Haruyuki comprendió por fin que había olvidado algo importante. La fuerza definitivamente no era relativa. Los estándares superficiales como ganar o perder duelos, ser más alto o más bajo que alguien, no tenían ningún valor. Era él. El único y absoluto estándar estaba dentro de sí mismo. No eres solo tú. Haruyuki reunió toda la fuerza vocal que tenía para gritar. Es decir, también Nico y Kuroyukime. Taku y los otros Barstlinkes. Chishu y los niños de la escuela, los profesores, todo el mundo piensa eso, quiero ser más fuerte, quiero vivir fuerte, quiero ser capaz de levantarme y enfrentarme a todas las cosas duras por mi cuenta, todos piensan eso. Fragmentos de la armadura se desprendieron, incapaces de soportar la velocidad de su descenso, convirtiéndose inmediatamente en partículas de luz y desapareciendo. Incluso la oscuridad que goteaba de las innumerables heridas emitió calor en el instante en que tocó la pared de aire y se quemó. El avatar encerrado dentro del casco no dijo nada más. Sin siquiera intentar desacelerar o retroceder, Haruyuki se lanzó hacia adelante como si fuera uno con la armadura. Ambos avatares enredados se estrellaron a una velocidad aterradora contra el centro de las grandes escaleras que se extendían desde la entrada del parque hasta la torre, provocando una última y enorme explosión. Capítulo 8. El hecho de que a Haruyuki aún le quedara alrededor del 20% de su indicador de HP, incluso después de haber sido devorado por una columna de fuego que llegó hasta el cielo y luego sacudido por la onda expansiva, se debía a que casi no había sufrido daños en el impacto en sí. Al estrellarse contra la gran escalinata de Sunshine City, la armadura de Chrome Disaster, el Enhanced Armament, quedó finalmente destruido por completo. La armadura se rompió en miles de fragmentos de metal que salieron volando. Desde su núcleo, partículas de espesa oscuridad salieron disparadas hacia arriba, actuando como un colchón y repeliendo el avatar de Haruyuki hacia el cielo. Sintió que el cable de su espalda cortarse, tal vez alcanzado por la metralla. Sacudido como un trozo de basura por la enorme explosión, Haruyuki curvó su cuerpo y resistió atentamente los daños que iban reduciendo su medidor de salud. De algún modo, logró liberarse de la esfera intensamente caliente y descendió tambaleándose, con finas líneas de humo saliendo de todo su cuerpo. Incapaz de volver a ponerse de pie, cayó de rodillas. Cuando levantó el rostro, el pilar de llamas de color naranja y negro apenas empezaba a difuminarse en la atmósfera y a desaparecer. Las brasas que caían como lluvia rebotaban en las baldosas grises y los árboles marchitos, haciendo que su entorno resplandeciera de color rojo. La gran escalera había sido agujereada cerca del centro en forma de explosión de mortero y en cuyo núcleo de esta, pudo ver a un pequeño avatar que yacía semienterrado sobre un costado. La armadura rosa cereza estaba completamente chamuscada y le faltaban la mano izquierda y el pie derecho. Una luz extremadamente tenue en su lente ocular elíptica, que de algún modo parecía cómica, parpadeó irregularmente y desapareció. Una figura tan impotente y lamentable. Le resultaba increíblemente difícil creer que aquel fuera el avatar que se había puesto la armadura maligna y masacrado a tantos sin piedad. Agazapado, incapaz de moverse, Haruyuki solo oyó el sonido de los pequeños pasos que se le acercaron por detrás. Su hombro izquierdo recibió un ligero golpe. Lo lograste, Silver Crow. Ahora déjame el resto a mí. Haruyuki miró en silencio la espalda del Rey Rojo mientras daba un paso adelante y luego descendía hacia el cráter. Pensó en levantarse y seguirla, pero rápidamente lo reconsideró. Tuvo la sensación de que la conversación final entre aquellos dos era algo que no debía escuchar. Ambos avatares de duelo, de la misma familia roja y casi del mismo tamaño, uno postrado y el otro de pie, parecieron intercambiar palabras durante un breve periodo de tiempo. Finalmente, el avatar con forma de niña roja se arrodilló junto al avatar con forma de niño melocotón claro, levantó el cuerpo andrajoso con el brazo izquierdo amputado y lo abrazó con fuerza. La pistola de su mano derecha se levantó suavemente. El cañón presionó el pecho del niño. A pesar de su impresionante nombre, tanto el sonido como la luz del Judgment Blow fueron modestos. Pero en el instante en que la bala virtual atravesó al avatar, ocurrió algo que Haruyuki nunca antes había presenciado.
El avatar del niño se desarmó en incontables cintas, cada una de ellas siendo una luminosa y diminuta serie de códigos. Toda la información que componía el avatar de duelo llamado Cherry Rock fue desmenuzada, dividida y evaporada hacia el cielo del mundo acelerado. Aproximadamente 10 segundos después, no quedó nada en los brazos de Nico. El avatar carmesí desplomado en el lugar, inclinó la cabeza hacia atrás para mirar al cielo pintado casi por completo de negro en el crepúsculo. Haruyuki se puso de pie tambaleándose y empezó a caminar hacia el epicentro de la explosión arrastrando el pie derecho, bastante malherido. Unos segundos después, llegó detrás de Nico y se detuvo a su derecha, pero una mezcla de todo tipo de emociones lo hizo tropezar e impidió que pudiera pronunciar palabra alguna. Finalmente, Nico emitió unas palabras: Cherry y yo no conocemos a nuestros padres. No entendió lo que quería decir. Cuando su respiración articuló la pregunta en su corazón, las palabras de ella regresaron, en voz baja. Y por padres, no me refiero de dónde conseguimos nuestras copias del Brain Burst, ¿entiendes? Me refiero a los del mundo real, a nuestros verdaderos padres. Ya te dije con anterioridad que mi escuela es un internado, ¿verdad? La verdad es que es una escuela para el cuidado total y la educación de niños abandonados. Haruyuki solo pudo escuchar respetuosamente las palabras que Nico pronunciaba desapasionadamente, aún tirada en el suelo. La política de admisión incondicional de recién nacidos había comenzado en hospitales y lugares similares a principios del siglo. Como medida para contrarrestar la aceleración de la disminución de la tasa de natalidad y el envejecimiento de la población, esta política fue convertida en ley alrededor del año 2030, estableciéndose en todas las regiones instituciones de asistencia social que operaban al mismo tiempo como escuelas. Y era cierto que existía una de esas escuelas en el distrito de Nerima, área bajo el control de la Legión Roja, debido a mi personalidad. Incluso en la escuela nunca fui capaz de terminar de encajar. Siempre jugaba juegos VR sola. Pero hace 3 años, este chico 2 grados más arriba que yo de repente empezó a hablarme, sí. Me dijo que había un juego aún mejor y me preguntó si quería probarlo. Dejó escapar una pequeña risa antes de continuar. Una invitación como esa y aún así lo dejé hacer una conexión directa conmigo. Pero sabes, fue muy sincero, con el rostro tan rojo que prácticamente terminaría riéndote. Y eso tampoco cambió cuando me convertí en Barstlinke. Me enseñó todas esas cosas súper en serio y cuando me metía en problemas hacía de escudo para protegerme y esas cosas. Pero pronto alcancé su nivel. Y luego lo sobrepasé. Y antes de darme cuenta, de alguna manera había llegado al nivel 9. Cuando me presionaron con lo del comandante de la Legión también me volví ambiciosa. Casi como si no me importara lo que él pensara o los problemas que tenía. En la vida real. Cuando nos veíamos en la escuela, ni siquiera me daba cuenta de que estaba actuando raro. La mano derecha de Nico arañó el suelo. Mirando hacia abajo con los hombros temblorosos, el joven rey exprimió una voz delgada. Quería seguir siendo mi progenitor, para siempre. Y quería que yo siguiera siendo su hija. Por eso buscó poder. Cayendo en la tentación de la armadura de la calamidad. Ese si tan solo le hubiera dicho algo, si tan solo lo hubiera hecho. Que los niveles y esas cosas no importaban, que siempre serás mi único progenitor. Que esa verdad nunca cambiaría. Con la espalda aún curvada, la pequeña Nico que lloraba suavemente se agachó. Por un momento, Haruyuki no pudo encontrar nada que decir. La relación progenitor-hijo del Barstlinke. Vinculado de la misma manera con Kuroyukime, Haruyuki creyó entender el peso de esa relación. Pero para Nico y Cherry Rook, para estos dos que no conocían a sus verdaderos padres era sin duda el único vínculo indeleble que establecieron juntos. Y Nico lo había destruido con sus propias manos. No había tenido otra opción. Haruyuki se esforzó por contener las emociones que lo invadían, se arrodilló y puso una mano suavemente sobre el hombro de Nico. Nico. Es verdad, Brain Burst no es solo un juego. Pero, tampoco es toda nuestra realidad. Reflexionando, empezó a hablar y los amargos sollozos se calmaron ligeramente. Quiero decir, siempre tengo el miedo de ser incapaz. Tengo miedo de ser abandonado por ella. Pero, la conozco en el mundo real. Conozco su cara, su nombre, su voz. No importa lo que pase, ese vínculo nunca desaparecerá. Es decir, no es digital.
está grabado en mi corazón. Por eso puedes volver a ser su amiga en el mundo real. Deberías poder. Digo, tú y nosotros, nos encontramos en diferentes legiones del mundo acelerado, pero en el mundo real nos las arreglamos para ser amigos de verdad. Los sollozos continuaron durante un rato más, pero finalmente se desvanecieron, como si fueran arrastrados por el ligero viento que se llevaba el crepúsculo. Su espalda se estremeció visiblemente una última vez y entonces Nico se secó los ojos de su avatar con el brazo derecho antes de apartar la mano de Haruyuki, la cual seguía apoyada en su hombro. Amigos, dices. Su voz era ronca y temblorosa, pero había recuperado solo un poco de su descarado tono. El infantil rey se levantó bruscamente, miró a Haruyuki con sus lentes rojos y habló. Naciste ayer, como mucho te las arreglaste para convertirte en uno de mis subordinados, no te dejes llevar. ¿Qué? Haruyuki estaba a punto de protestar cuando una voz fría desde atrás lo interrumpió. Oye, ¿quién es el subordinado de quién? Al darse la vuelta, Haruyuki vio al avatar oscuro, con todo el cuerpo hecho trizas, pero firmemente de pie, Black Lotus. Y el avatar azul índigo Ciampile sujetando su brazo izquierdo. Kakuroyukime, Taku. Gritando, Haruyuki prácticamente voló hacia ellos. ¿Estás bien, Kuroyukime? Y Taku, ¿cómo? Empezó a preguntar antes de recordar por fin. Inmediatamente antes de entrar en combate con la Legión Amarilla, el propio Takumu se lo había explicado. Los Barstlings que morían en el campo neutral ilimitado resucitaban en el mismo lugar tras una hora de espera. Lo que significaba que ya había pasado mucho tiempo antes de que él se hubiera dado cuenta. Taku, en serio, fuiste un idiota al hacer eso, refunfuñó. Takumo extendió una mano y respondió, dices eso Haru, pero mira el terrible estado en el que te encuentras. Perseguir tú solo a Chrome Disaster. Es una locura. En cierto sentido soy parecido a nuestra comandante. Y aquel comandante se separó de Ciampile y se elevó sobre una pierna para colocarse inmediatamente frente a Nico. Kuroyukime agitó la punta de la espada de su mano derecha y pronunció con voz algo arrogante, ahora bien, Scarlet Rain, no tienes nada que decirme. Con el puño derecho temblando durante un rato, el Rey Rojo finalmente levantó el rostro. Lo siento. Vamos, eso es todo. Cielos, es exactamente por esto que yo. ¿Qué pasa contigo? Estábamos ahí peleando como locos mientras tú te tomabas una siesta. ¿Qué dijiste? ¿Qué, no te gusta? Haruyuki y Takumu se interpusieron apacible y desesperadamente entre ambos reyes enfrentados mientras dispersaban chispas rojas y púrpuras azuladas. De repente, un viento extraordinariamente fuerte sopló desde la enorme torre de Sunshine City y Haruyuki entrecerró los ojos inconscientemente. Oh, murmuró Nico. Seguida por Kuroyukime. Ven Haruyuki. Mira. Es la transición. ¿Qué transición? Haruyuki preguntó en respuesta mientras levantaba su rostro para ver la increíble visión del mundo cambiando rápidamente a su alrededor. La ciudad, de nada más que acero negro azulado y tierra desolada extendiéndose infinitamente, fue cubierta por una ola de luz semejante a una aurora que rodaba desde el este. Bañados por esta cortina, las sombrías y desnudas estructuras de acero de la ciudad se transformaron en una serie de grandes árboles de gruesos troncos. En los árboles se abrieron cavidades que servían de entrada y se construyeron escaleras que serpenteaban alrededor de los troncos, con puentes colgantes que conectaban las gruesas ramas entre sí. La ciudad se convirtió en un país de elfos sacado de una película de fantasía. En plena noche, el espeso crecimiento de las hojas estaba envuelto en una tenue fosforescencia azul que iluminaba el suelo del bosque. Mientras Haruyuki permanecía boquiabierto, un aura del color del arco iris se acercó, envolvió el mundo que tenía a su alrededor con un estruendo y se desvaneció en la retaguardia. Ah. Ese Sunshine es. En el lugar donde un momento antes había habido una enorme torre, el castillo del rey del infierno, contempló un árbol tan enorme que casi atravesaba los cielos, haciendo que Haruyuki se quedara sin aliento. El tronco, cubierto de un musgo verde dorado, se extendía verticalmente con nudos retorcidos que surgían por todas partes, mientras la copa del árbol se fundía con las nubes del lejano cielo. Por todas partes a lo largo del tronco, sobresalían terrazas, pequeños bosques, y partículas de luz azul se derramaban por el suelo. Una majestuosa presencia digna del nombre árbol del mundo. Pero, ¿por qué demonios se transformaría así el escenario? Cuando desvió su atención para formular la pregunta,
Kuroyukime esbozó una leve sonrisa en torno a su avatar herido mientras respondía. Vamos, ya te dije que su afinidad era caos, cuando nos sumergimos por primera vez en este lugar. Aham, entonces. Eso, en otras palabras, significa que la afinidad de este mundo cambia en momentos determinados. Pero la mayor parte del tiempo es simplemente brutal. Tienes suerte. El escenario casi nunca se muestra en este tipo de forma hermosa. Haruyuki llenó sus pulmones de un aire que había adoptado dulzura en aroma y sabor y asintió varias veces. Ocurrieron una serie de batallas duras y dolorosas, pero por primera vez se sentía contento de estar aquí. Aún no tengo suficiente poder para poder luchar aquí. Pero me haré lo suficientemente fuerte para que un día pueda volar libremente por los cielos de este mundo. Probablemente seguiré perdiendo una y otra vez de formas muy desagradables, pero, algún día, sin duda, te pediría que nos tomaras y voláramos de nuevo. Pero cuando ocurre la transición, los enemigos son completamente revividos. Es peligroso deambular ahora. Nos portaremos bien y nos iremos a casa. Hagámoslo. Kuroyukime asintió ante la sugerencia de Nico. Ups. Pero antes de irnos, casi se me olvida algo importante. Mirando a su alrededor una vez más, continuó en un tono más severo, todo el mundo. Abran su pantalla de estado y comprueben su almacén de objetos. Si la armadura de la calamidad está ahí, deben deshacerse de ella. Para que no vuelva a ocurrir lo mismo. Los ojos de Haruyuki se abrieron de golpe. Cierto, al menos tenemos que comprobarlo. Cuando el anterior Chrome Disaster fue derrotado a manos de los 7 reyes del color puro 2 años y medio atrás, los reyes supuestamente hicieron exactamente lo mismo. Y todos habían informado que la armadura no había sido transferida. Sin embargo, eso fue mentira. No había pruebas, pero la armadura fue depositada en el almacén del Rey Amarillo. El Rey Amarillo ocultó este hecho y solo recientemente contactó con Cherry Rook, miembro de la Legión Roja, para entregársela. Para que rompiera el pacto de no agresión debido a la naturaleza tóxica de la armadura y luego tomar compensación por este crimen mediante la cabeza de Nico. Tal como dijo Kuroyukime, la misma tragedia no debía repetirse. Haruyuki estiró una mano, tocó su medidor de HP y pasó de la pantalla de estado abierta al almacén de objetos. La ventana estaba completamente vacía. Casi hizo un agujero en ella con la mirada, pero no había ni una sola línea de texto allí. No la tengo. Haruyuki dio su respuesta levantando la cabeza, y fue seguido por el «yo tampoco» de Nico, el «ni yo» de Takumu, así como por sacudidas de cabeza. Finalmente, Kuroyukime murmuró, «yo tampoco», y los 4 guardaron silencio por un momento. Cherry Rook, el quinto Chrome Disaster, definitivamente había sufrido la desinstalación forzosa del Brain Burst con el Judgment Blow de Nico. Cuando su propietario perdía todos sus puntos, el Enhanced Armament era supuestamente transferido en base a una probabilidad fija al almacén de aquellos que derrotaron al propietario. En cuyo caso esta vez, al no haber sido transferido, fue finalmente destruida por completo. Probablemente. Dado que era imposible ver la pantalla de estado de los demás, siempre cabía la posibilidad de que alguien estuviera ocultando la armadura como había hecho el Rey Amarillo. Sin embargo, esta vez desapareció con toda seguridad, declaró Haruyuki con voz firme. Nico asintió de inmediato. Sí. No somos ese imbécil de radio, y no creo que nadie aquí sea tan estúpido como para luchar contra él, contra Disaster, y luego hacer suyo ese objeto. La armadura de la calamidad desapareció. La destruimos en su totalidad. Aham. Pude ver esa explosión desde el sur de Ikebukuro. Esa es probablemente la prueba de que fue aniquilada, ¿verdad? Takumu también asintió. Finalmente, Kuroyukime declaró con firmeza, bien. Arreglar cuentas con el Rey Amarillo tendrá que esperar hasta la próxima vez o más adelante, pero en cualquier caso, misión cumplida. Ahora, quizás deberíamos ir a casa y brindar. Oh, de acuerdo, bebamos champán, champán. Idiota. Los niños beben jugo. Discutiendo una vez más, ambos reyes comenzaron a caminar. Takumu y Haruyuki los siguieron, sonriendo irónicamente. En la raíz del árbol del mundo, una gran cueva se abría iluminada por la misma luz azul que había visto cuando en su interior brillaba una torre de acero. Se dirigieron hacia el arremolinado y brillante punto de retirada y caminando último en la fila,
las orejas de Haruyuki captaron una voz que de alguna manera no era, Se giró automáticamente, pero por supuesto, no había nadie allí. ¿Qué pasa, Haru? Al oír la pregunta de Takumu, se apresuró a girarse nuevamente y sacudió la cabeza. No nada. Ah, estoy como 10 veces más cansado que después de un duelo normal. Me muero de hambre. No aguanto más. Oye, vamos. Ya sabes, en el mundo real comimos pastel, hace como unos segundos. Ga. ¿Lo olvidé? Bromeando con su amigo, se deslizó por la entrada delimitada del grueso tronco del árbol. La base del árbol del mundo se convirtió en una amplia semiesfera en forma de cúpula. En el centro, un portal azul que contenía una vista del mundo real de Ikebukuro, flotaba como si fuera un espejismo. Siguiendo a sus amigos y avanzando algunos pasos, Haruyuki se dio la vuelta una vez más. Debo de estar imaginando cosas, murmuró en su cabeza antes de volver a mirar rápidamente hacia adelante. Pero en el instante en que saltó al portal que giraba lentamente, la extraña voz volvió a sonar en lo más profundo de su cabeza. Y lo que escuchó fue, «Tengo hambre». Capítulo 9. Haruyuki miró fijamente los agujeros de acero creados por las 8 ranuras en forma de espiral del fusil. Sábado. 4 de la tarde. Se encontraba en plena batalla por territorios pública para proteger el área de Sujinami número 3, controlada por la Legión Negra, Nega Nebulus. Un equipo de 3 personas con un equilibrio de azul, rojo y morado había venido a desafiarlos. Se trataba de una alineación que venía a atacar con frecuencia desde hace tiempo. Es decir, también eran los oponentes contra los que Haruyuki había perdido torpemente en repetidas ocasiones. El que particularmente se le daba mal era un avatar de tipo francotirador con una capa roja oscura, equipado con un gran rifle antiaéreo. Se ocultaba en la azotea de un edificio bastante alejado de la línea del frente y disparaba balas increíblemente potentes con una precisión aterradora. Dado que de los 3 miembros de Nega Nebulus, Kuroyukime y Takumu eran activamente del tipo cuerpo a cuerpo, Haruyuki tenía que enfrentarse inevitablemente al francotirador enemigo, al ser del tipo de alta maniobrabilidad. Dicho esto, como no tenía ningún poder de ataque de largo alcance, debía volar cerca una vez que hubiese determinado la posición del francotirador. Pero en las batallas por territorios hasta ese momento, Haruyuki fue derribado ingenuamente una y otra vez, incapaz de esquivar a los francotiradores enemigos mientras acortaba distancias. Para compensar, se vio obligado a unirse a las poderosas habilidades de batalla de Kuroyukime, y cada fin de semana era víctima de feroces ataques de odio hacia sí mismo. Y ahora nuevamente desde la azotea de un edificio a 1 kilómetro de distancia, la boca del cañón negro apuntaba con precisión hacia Haruyuki, quien volaba rápidamente. Como acercarse en línea recta equivalía a decir, «Por favor, dispárame». Haruyuki realizó maniobras lo más aleatorias posibles para escapar del alcance del enemigo, a veces incluso entrando a la sombra de alguna cobertura en el suelo. Pero fuera cual fuese la técnica, al final de la misma, el rifle de gran calibre siempre impactaba a Haruyuki sin el menor retraso. «¿Cuándo vas a disparar? ¿Ahora? ¿Ahora?» En varias partes pasaban ante sus ojos a gran velocidad las figuras de las personas de la sala de espectadores. Especialmente justo después de empezar a jugar, Haruyuki había sido bastante popular como poseedor de la única habilidad de volar, pero ahora que lo habían estudiado, la sala de espectadores estaba expuesta sobre todo a escenas de él estrellándose torpemente. Y se sentían decepcionados, en realidad, eso podría ser lo mejor. Últimamente pensaba que habían superado esa fase y que probablemente alcanzado a burlarse, todo esto hervía dentro de su cabeza. Y además de eso, en el campo de batalla situado en la retaguardia, Takumu y Kuroyukime, quienes se enfrentaban a los enemigos a corto alcance, probablemente lo miraban durante las pausas de sus batallas, preguntándose si hoy sería el día en que se encargara del francotirador o si tendría que seguirlos una vez más. «Vamos, ¿cuándo vas a disparar? Date prisa y dispara ya. Y libérame de esta ridícula presión». Con desesperación, Haruyuki, sin pensárselo 2 veces, se lanzó de cabeza. Sus ojos se abrieron de golpe. «Esto no es más que una repetición de la semana pasada, ¿acaso no aprendí nada? Obviamente, nadie se hace más fuerte de la noche a la mañana. Y que haya practicado un poco no significa que ahora pueda esquivar balas repentinamente. Pero puedo cambiar totalmente mi forma de pensar en cualquier momento. No es que esté luchando para parecer genial ante la sala de espectadores.
Y no es por la aprobación de Takumu o los elogios de Kuroyukime. Es por mí. Estoy luchando porque quiero quererme a mí mismo, el insignificante, débil, cabeza dura que tanto odio, solo un poco más de lo que me quería ayer. En cuyo caso, no vas a escapar. Haruyuki se regañó a sí mismo en voz baja y se concentró más en lo que podía observar con sus ojos. No mires el cañón del arma. Ese rifle antiaéreo no es el enemigo. Lo es el avatar que lo sujeta con el dedo en el gatillo. El Burst Link moviendo al avatar. La voluntad de atacar enviada por ese cerebro. Siéntela. Haruyuki reunió hasta la última gota de fuerza de voluntad, apartó los ojos del arma y miró fijamente al ojo derecho del francotirador enemigo que observaba por la mirilla. Por alguna razón, tuvo la sensación de que el enemigo se estremecía. Inmediatamente, un destello de luz anaranjada parpadeó desde esa dirección y una bala reluciente salió de la boca del rifle. Antes incluso de que la viera acercarse, girando su cuerpo en espiral, Haruyuki cambió ligeramente el ángulo de su ala derecha y torció su dirección. La bala rozó ligeramente su costado derecho con un silbido y pasó volando inofensivamente tras él. Unos 5 segundos después, antes de que su enemigo hubiese terminado de jalar el cerrojo del rifle, Haruyuki estaba clavándole un puñetazo en la mandíbula. Bien, buen trabajo evitando eso. En cuanto volvió al mundo real, recibió una palmada en la espalda que lo hizo saltar de la silla. Al darse la vuelta, vio el rostro sonriente de Kuroyukime, quien se había desconectado un instante antes que él. Estaba en su mesa habitual al fondo del salón, junto a la cafetería de estudiantes de la secundaria Umesato. A última hora del sábado por la tarde, no se veía a ningún otro estudiante. Al parecer, Takumu se había sumergido al juego desde el tejado, así que tampoco estaba en el lugar. Ah, sí. Probablemente solo fue suerte. Hundiendo la barbilla mientras hablaba, Kuroyukime puso su habitual cara de, ¿qué voy a hacer contigo? No fue suerte. Fue una sincronización magnífica, ¿tuviste algún detonante para anticiparlo? Kuroyukime se sentó sobre la mesa, se cruzó de brazos y lo miró fijamente. Tras titubear un momento, respondió. ¿Un detonante? Supongo que fue que, en el momento en que miré al visor en vez de a la boca del rifle, tuve la sensación de que la mira tembló. Y entonces fue como si mis reflejos tomaran el control y esquivara, murmuró, y Kuroyukime enarcó una ceja. Oh. Sí, ya veo. Fue eso entonces, ¿no? ¿Qué quieres decir con eso? Oh, bueno, ese francotirador. Estuve pensando que era demasiado bueno manteniendo la línea de visión. Lo más probable es que tenga una habilidad llamada, seguimiento ocular, tal vez. ¿Seguimiento ocular?, preguntó Haruyuki en respuesta, parpadeando frenéticamente. MHM. Es decir, rastrea los ojos de los enemigos que miran a la boca del arma y apunta automáticamente. ¿Qué? Entonces, eso significa que hasta ahora me estuvieron derribando precisamente porque estuve mirando fijamente la boca del cañón. Así es. Eso es. Al ver que Haruyuki se desplomaba en su silla con la boca abierta por la sorpresa, Kuroyukime rió suavemente. No te desanimes tanto. Independientemente de cualquier truco, ser capaz de esquivar una bala que se mueve tan rápido es claramente el resultado de tus esfuerzos. Este último mes, más o menos, tu velocidad de reacción mejoró visiblemente, estuviste practicando en secreto. Oh, se nota. Mientras se encogía aún más sobre sí mismo, las esbeltas piernas envueltas en medias negras se cruzaron ágilmente frente a él y Kuroyukime esbozó una leve sonrisa en su bello rostro, en el que coexistían pulcritud e inteligencia. Naturalmente. Soy tu progenitora, ¿qué clase de práctica estuviste haciendo? Bueno. Haruyuki se resignó y explicó las especificaciones de la sala de entrenamiento que había construido. Al instante, la parte superior de su cabeza fue golpeada y Haruyuki emitió un grito. ¡Ga! Eres un idiota, esquivar una bala sin que nadie apriete el gatillo a tan corta distancia, y con el indicador de dolor al máximo. Gritó Kuroyukime, con expresión de ira y su puño derecho temblando momentáneamente. Estudió a Haruyuki, a quien le brotaban lágrimas y estaba congelado, dejó escapar un largo suspiro y abruptamente le agarró la cabeza con ambas manos y tiró de ella para abrazarla. Kuku. Kuroyukime, ku. Cuando le empezó a hiperventilarse ante la suavidad que le comunicaba el otro lado de su uniforme, ella cambió de repente y oyó una voz tranquila por encima de su cabeza.
Te lo dije, ¿no? Que pase lo que pase, no tengo intención de dañar mi relación contigo. Créeme. Eso fue una orden. De acuerdo. Cuando Haruyuki se quedó sin fuerzas y se limitó a sentir, ella le soltó la cabeza y sonrió. Lo diré porque es ahora, pero la razón por la que acepté la petición del Rey Rojo esta vez fue porque pensé que quizá podría demostrarte que ganar o perder no lo es todo. No te presiones demasiado. Hazte más fuerte para mí poco a poco. Lo prefiero así. Y ahora. Deberíamos irnos. Haruyuki miró fijamente a la figura vestida de negro mientras se levantaba, recogiendo su bolso de la mesa y asintió profundamente una vez más. Yo también. Pase lo que pase, no volveré a hacerte daño. No lo dijo en voz alta, pero se aseguró de murmurarlo en voz baja. ¿Dijiste algo? No, nada. Y entonces se levantó de la silla y se apresuró a seguir a su progenitora, a su rey, a su compañera de escuela, a la persona que amaba. Al abrir la puerta de su apartamento, un pequeño aroma de dulzura permanecía en el aire y envolvió a Haruyuki. Aunque el oscuro pasillo sumido en el silencio era una visión a la que debería estar acostumbrado, en cierto modo lo entristecía. Ambos reyes se habían quedado aquí solo 2 noches, pero no parecía que fuera a olvidar la experiencia pronto. Estoy en casa, murmuró, quitándose los zapatos antes de abrir la puerta de su desierta sala de estar. Se suponía que su madre regresaría esa mañana de su viaje de negocios al extranjero, pero al parecer se deshizo de su maleta y se dirigió a la oficina. Ella tenía una increíble energía. Al quitarse la chaqueta del uniforme y colgarla en el respaldo de una silla junto con la corbata, Haruyuki se percató de que un icono parpadeaba en la esquina de su campo visual. Como de costumbre, su madre había dejado un mensaje en el servidor de la casa. Reprodujo el mensaje por medio de un comando de voz mientras sacaba una botella de té oolong de la nevera. Un ruido ininteligible llegó a su sistema auditivo, seguido de la voz de su madre. Haruyuki, llegaré tarde hoy, o puede que no llegue a casa. Manda la ropa de mi maleta a la tintorería por mí, ¿quieres? Ay, lo siento, pero volvemos a actuar de niñeros. Esta vez es la hija de mi compañera de trabajo y es solo por una noche, así que cuídala, ¿de acuerdo, por favor? Ya debería estar allí cuando llegues a casa. Bien, gracias. ¿Qué dijo? Haruyuki se quedó helado, con el vaso de té oolong aún inclinado. No puede ser. Es imposible. Es decir, vamos. Dio un trago al vaso y luego lo dejó. Contuvo la respiración y miró a su alrededor en silencio. El salón y la cocina estaban completamente desiertos. Las luces estaban incluso apagadas y el aire estaba silencioso. Haruyuki había limpiado frenéticamente la noche anterior, así que no quedaba ni rastro del terrible espectáculo del torneo de juegos retro de 2 días atrás. Conteniendo la respiración y dejando que sus ojos dieran vueltas, oyó. Era débil, pero sin duda se trataba de una voz riendo en alguna parte. No. Puede ser. Gimió mientras salía volando del salón a la velocidad del rayo, corría por el pasillo y empujaba la puerta de su propia habitación al final del mismo. Y entonces Haruyuki respiró hondo y soltó un grito. ¿Qué? Sobre su cama. Recostada de espaldas con las piernas cruzadas, enterrada en una montaña de manga de papel del siglo pasado, extraídos de su escondite y hojeando uno de ellos, estaba una chica vestida completamente de rojo. NNNN. La chica miró al tembloroso Haruyuki, levantando la cabeza. Hizo oscilar el pelo atado a ambos lados y sonrió. Bienvenido a casa, Oni-chan. ¿Qué estás? Haruyuki gritó y se desplomó en el lugar, señalando a la chica, Immobile Fortress, Bloody Storm, el Rey Rojo Scarlet Rain, Kozuki Yuniko, con la boca temblando antes de que finalmente se las ingeniara para emitir unas palabras. Nico, ¿por qué estás aquí? No me hagas explicártelo todo otra vez. Todo el asunto del correo falso. Regresando bruscamente a su otro tono, Nico levantó el torso. Agitó un volumen de manga, definitivamente nada educativo, del tipo con gente muriendo y explosiones, y sonrió. Y esto sí que es tener buen gusto. Oh, gracias, no. Jadeando frenéticamente, Haruyuki se desplomó y sacudió la cabeza de un lado a otro. Esto es demasiado. Repetir la misma ingeniería social en un solo día, es algo. Vamos. Pensé que al menos debía darte las gracias,
de modo que aquí estoy. Se apresuró a inclinar la cabeza hacia Nico, quien fruncía los labios con fuerza. Bueno, eso es muy considerado. Gracias. Definitivamente sería asado entero con su abrumadora potencia de fuego la próxima vez que ella estuviera de mal humor y estallara en un duelo. De nada, se apresuró a decir Haruyuki, con una sonrisa en los labios. Entonces, eso es todo lo que necesitabas. Ya puedes salir por esa puerta. Oh, esa es tu actitud. Y yo que pensaba en darte un informe complementario, y te pones así. Te escucho, te escucho. Haruyuki se dejó caer de rodillas para sentarse formalmente, tras mirarlo desde arriba de la cama y subir las esbeltas piernas que salían de sus vaqueros cortos para sentarse con las piernas cruzadas. Nico le dirigió una mirada mordaz. Pero por suerte para él, ella continuó hablando sin causar problemas. Se trata de Chrome Disaster. Haruyuki tragó saliva y cambió de estado. En adelante, tendría que informar a Kuroyukime de todo lo que ella dijera. Anoche notifiqué a los 5 reyes incluido al imbécil de radio, que ejecuté a Disaster. Y así, de todos modos, ese es el fin de ese asunto. Aunque personalmente, me gustaría hacer algún tipo de alboroto sobre Yeyou robando la armadura. Desafortunadamente, no tengo pruebas, así que, de acuerdo. Haruyuki asintió lentamente. Tímidamente continuó, entonces, ¿qué pasó con Cherry Rock? Nico guardó silencio brevemente y miró hacia el cielo del atardecer invernal que se asomaba por la ventana sur. Entrecerrando sus profundos ojos verdes, pestañeando una vez sus largas pestañas, contestó en voz baja. Dijo que se mudará el mes que viene. ¿Qué? Algún pariente lejano apareció después de todo este tiempo diciendo que quieren adoptarlo. Todos los gastos de nuestra escuela están cubiertos por los impuestos, así que los estudiantes no pueden decir que no a ofertas como esa. Dijo que se muda a Fukuoka. Ah, sí. Está lejos. Sí, supongo. De modo que tenía prisa. Una vez que se mude, su única conexión conmigo habría sido Brainburst. Y además de eso, casi no hay Burst Links fuera de Tokio. Si no puedes luchar, no puedes subir de nivel. Y además, su impaciencia fue devorada por la armadura. Haciendo un gesto como si se estuviera tragando algo, Nico sonrió débilmente. Pero quizá porque Brainburst desapareció, hoy parecía el de antes, el de cuando empezó a hablarme. Aunque últimamente no venía a clase ni hablaba con nadie, hoy estuvo charlando conmigo. Y sabes, estaba pensando. Aunque ya no sea un Burst Link, aunque se mude a Fukuoka, el mundo del VR no abarca solo el mundo acelerado, ¿verdad? Ella volvió su mirada hacia él y Haruyuki asintió profundamente. Ese sí. Por supuesto. No lo había pensado hasta ahora, pero, se me ocurrió que podría probar algún otro juego VR. Uno al que pudiera jugar mucho tiempo con él. Si conoces alguno bueno, dímelo. Bien, de acuerdo. Asintió nuevamente con la cabeza, y luego contestó, bueno, puedes llevarte cualquiera de los que tengo aquí. Aunque soy un poco parcial cuando se trata de género. Ja ja ja. Nico sonrió y se dio la vuelta bruscamente, rebuscando en una pequeña mochila que tenía a un lado. Sacó una bolsa de papel marrón y la lanzó hacia arriba. Haruyuki se apresuró a atraparla con ambas manos. ¿Qué es esto? Sí, es, un agradecimiento. Las devoraste el otro día, estaban muy buenas, ¿verdad? Al inclinar el cuello y abrir la bolsa de papel, sintió el olor de la mantequilla dulce. Debajo de la envoltura blanca de papel de cocina pudo ver varios discos dorados. Aturdido, sacó una de las galletas todavía un poco caliente y preguntó tímidamente a Nico, ¿qué? ¿Estás segura? ¿Qué? Si no las quieres devuélvemelas. Ella lo fulminó con la mirada y él se apresuró a negar con la cabeza. Las quiero, las quiero. Gracias. Solo estaba un poco sorprendido. Bajando la cabeza, mordió la galleta que tenía en la mano. Era dulce, fragante y un poco salada. El sabor de la realidad, pensó. Este es el sabor que simboliza algo en la realidad. Y ese algo es el hecho de que Nico y yo podemos ser amigos en el mundo real, algo real. Acharenshi. Un ruido extraño salió de su garganta. Encorvando su cuerpo lo mejor que pudo, ocultando desesperadamente su cara, dio otro mordisco al bocadillo.
Oyó un grito agudo desde arriba de la cama. Estás llorando, idiota, vete al infierno. Bajó la cabeza hacia la cama, escuchando la voz de Nico que seguía regañándolo. Haruyuki siguió mordisqueando las galletas, un poco más saladas ahora. Fin. Terminamos por hoy. Ya en estos días voy a estar subiendo lo que sigue. Si te gustó el audiolibro, te invito a que lo dejes en los comentarios, que le des like y que te suscribas, ya que haciendo alguna de esas cosas me ayudas muchísimo. Nos escuchamos en el próximo vídeo.